Aló, Jorge, ¿me escucha? sí, ahora sí, Jorge. Ya. Doctor, una pregunta. ¿Me escucha? Aló. Aló, doctor, ¿me escucha? Sí, Jorge, sí te escucho bien. Ya. Una pregunta. Mire, referente a comunidades campesinas. En la zona de Lambayeque hay una comunidad que nos ha otorgado 400 hectáreas a una asociación desde hace 25 años. Nosotros venimos sembrando y ya últimamente hemos ido a hacer una búsqueda catastral, pero aparecen ya partidas inscritas a través de terceros, a través de empresas, pero estas inscripciones las han hecho con escrituras imperfectas, que incluso ya hay jueces que están presos por esto, no, porque no solamente nos han dado escrituras en el terreno de nosotros de 400 hectáreas, sino alrededor de 2.500 hectáreas. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que todo este terreno está dentro del ámbito comunal, no de acuerdo a los títulos archivados. Pero ¿qué es lo que pasa? De que, ¿cómo se llama? De que esta área donde nosotros estamos todavía no está titulado a nombre de la comunidad. Está dentro del ámbito comunal, sí, pero no está titulado. La comunidad tiene un promedio de 400.000 hectáreas, pero solamente va titulando a la fecha 100.000. Y donde estamos nosotros nos vienen dando certificado cada 2 años cuando cambian directiva, ¿no? Pero ahora mi pregunta es, ¿qué podemos hacer ahí o a dónde tenemos que recurrir? Porque ya hay unas partidas inscritas en registros públicos, pero aún más la comunidad, nosotros ya tenemos un pozo que ha sido cofinanciado con la comunidad. Incluso ellos nos han dado 70%, nosotros hemos dado el 30% y venimos haciendo ya labores agrícolas. ¿Qué hacer ahí para tratar de que estas partidas en registro público sean anuladas? Esa es mi pregunta, doctor. Muy bien, perfecto, Jorge. Lo primero que yo te recomendaría, Jorge, es de que, aclárame, no cortes el micro, por favor, para continuar con las preguntas y respuestas, no cortes. Este, esta comunidad campesina de Lambayeque está reconocida por el gobierno regional y tiene partida como persona jurídica. Quiero que me aclares eso, por favor. Sí, Perfecto, como comunidad está reconocida como tal, perfecto. Ya. pero en las 400.000 hectáreas no las tiene tituladas todas, y justamente muchas empresas que se vienen, Ujú. ¿cómo se llama? Aprovechando de ello y se vienen posesionando. Ya, perfecto, muy bien tu respuesta. Ahora, vamos a aclarar un tema. Es decir, cuando se hace un procedimiento de reconocimiento, uno de los requisitos para hacer este reconocimiento a nivel de gobierno regional o el EXPET o Ministerio de Agricultura, el ente que en su momento tenía la competencia para reconocerlo, te solicitaba como comunidad campesina, como proyecto de comunidad, un plano, el croquis del plano, correcto. En ese croquis plasmabas cuál es el terreno que pretendes a futuro inscribir o regularizar la propiedad. Entonces, lo primero que tendrías que hacer, Jorge, es ver, sacar una copia de ese expediente administrativo en el gobierno regional o agricultura para saber exactamente cuál es el terreno original de la comunidad, porque eso va a ser un medio probatorio para que solicites el tema de la nulidad. Eso es, ese documento tienes que, de alguna manera, encontrarlo, solicitarlo al gobierno regional, porque esos son las áreas pretendidas por la comunidad. Primer punto. El segundo punto que deberías hacer, ese es un primer punto que tienes que pedirlo directamente con una solicitud al gobierno regional de agricultura. El segundo punto es de que el área que están ustedes, el área hacerle una consulta al gobierno regional indicándole si estos terrenos tienen la categoría de terrenos comunales. ¿No? No inscritos en registro público, sino la categoría de identificados dentro de su base gráfica como terrenos comunales, porque los gobiernos regionales, al igual que la agricultura, hacen catastro y dentro del catastro está la identificación de todos los terrenos que tienen categoría de terrenos de comunidades campesinas y nativas. Entonces, sí, la respuesta que te dé también te va a dar otro medio probatorio de que esas inscripciones de propiedad ante el registro en realidad tienen un tema de nulidad, de que no se han debido inscribir porque esos son terrenos de categoría comunal y chocaría justamente, más aún que esas escrituras que dieron mérito a la inscripción son posteriores a 1920 y la propia ley de comunidades te indica eso, de que esas escrituras no tienen ninguna validez.
Correcto, Jorge. Son dos acciones, Jorge, Ya. puntuales que tienes que hacer para averiguar, porque yo te podría dar una opinión general que sí se puede, pero mejor, de alguna manera, agénciate de documentos probatorios para que puedas pedir este tema. Ya, ahora, esa es una recomendación. La segunda recomendación, Jorge, es que el área de las 400 hectáreas que aún queda sin inscripción registral, que aún no está inscrita por tercero ni por ustedes, de una vez lo inscriban ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes tienen una escritura pública y solamente faltaría que de esa área, de alguna manera que están ocupando, digamos, 200 hectáreas, 200 están compartidas y 200 no, 200 las inscribas, porque tienen ustedes una escritura otorgada por esta comunidad. Ese documento, aún no está inscrito, te sirve como un tema de inmatriculación de esos terrenos, ¿correcto? Porque ya hubo una transferencia de propiedad de la comunidad a favor de ustedes. Ya. Ya, pero como le digo, nosotros no tenemos escritura, solamente nos dan certificado de posesión cada dos Ah, años. perfecto, muy bien. Entonces ya cambia la figura. En consecuencia, entonces solamente ustedes tienen posesión. Entonces la comunidad Exactamente. no se le ha dado propiedad, ¿correcto? No, Aquí no, cambia no, este no. tema. Posesión nada más. Perfecto, muy bien. Ya Entonces, tenemos 25 años ahí. muy bien, Jorge. Entonces, lo que tendrías que hacer, mi recomendación es que con la comunidad pactes para que esas constancias que te dan por cada año se conviertan en una escritura pública de transferencia. ¿Y por qué lo tendría que hacer la comunidad? Para que la comunidad no pierda terrenos, porque lo que va a pasar es que va a venir una empresa agrícola y va a inmatricular todo ese terreno y va a perder la comunidad. Para que no lo pierda, ustedes ya, si esos terrenos son comunales, la comunidad tendría que en asamblea comunal transferirle a cada uno de ustedes las áreas que están ocupando y con esas escrituras pasar los 5 años para poderlas inmatricular. ¿Correcto? Es la única forma de poder conservar tu propiedad, Jorge. Si no, vas a seguir en posesión y en algún momento puedes enterarte que por ahí, por un procedimiento medio, digamos, errado, inmatriculen las áreas que estás ahorita en posesión. ¿Correcto? Ya, ya, doctor, pero aquí viene también la pregunta A ver, que pueden quejar. Pero dime. como esas 400 hectáreas, no solamente nosotros, alrededor también hay más, hay un promedio de 2.500 en asociaciones, Ujú. no están tituladas todavía a nombre de la comunidad. Están dentro del ámbito comunal, sí, pero no están tituladas. Las 100.000 están aparte, están muy, muy retirados de nosotros, como a 2 kilómetros. Hasta ahí llega la titulación. No hay problema, Jorge, no hay problema. Si tú demuestras con un documento por parte del gobierno regional que esas áreas son las áreas pretendidas, originarias de la comunidad, que son terrenos comunales, con estos dos solicitudes que te he indicado, inmediatamente tienes de alguna manera toda la vía para poder solicitar estas escrituras de transferencia. No necesita que esté inscrita la comunidad, solamente son áreas pretendidas, ¿correcto? Porque esa escritura Ya, te da mérito para tú inmatriculas el terreno que te está cediendo la comunidad por tener esa categoría, ¿correcto? ya, ya. O sea, primero hay que ir a hacer las averiguaciones al gobierno Eh, regional. exacto. Uno, pedir copia del expediente administrativo de reconocimiento. En ese expediente está el croquis de la comunidad, para que sepas exactamente cuáles son los territorios de la comunidad. ¿Correcto? Y en un Ya, segundo momento le pides al gobierno regional que te diga si tiene definido los ámbitos pretendidos ya en tema administrativo de esta comunidad campesina, ¿no? Debe tenerlo en su catastro, ¿no? Entonces, esa claro. información la tienes que tener. Ya, ya, doctor. Después Correcto. ya que nos dé todos esos requisitos, perdón, la información, el gobierno regional, nosotros ya la canalizamos a través de la misma comunidad o vamos directo al registro. Así es. No, no, primero depende de lo que te diga, ya la canalizas a través de la comunidad misma para que perfecciones esas constancias de posesión en documentos de propiedad a través de una escritura pública. ¿Correcto? Ya, doctor. Muchas Ok, gracias. perfecto, listo. Ok, otra pregunta, por favor. ¿Quién sigue? Buenos días. Sí, Gary. Sí, Mm, sí, Gary, te escucho. ¿Quién No, continúa, por favor? Zenón Gómez, Ah, buenos días. Zenón Gómez, ya, Zenón, sí, te escucho. Buenos días, doctor. Estaba Buenos muy días. atento en todas las exposiciones de la semana. Eh, no sé, respecto a la anterior pregunta que estaba haciendo Ujú. el participante, bueno, no sé, ¿usted considera que un reconocimiento otorga derecho de propiedad?
para poder dar una transferencia a un tercero. Bueno, lo dejo nomás ahí como incógnita, no, creo que Mm, Sí, sí, no hubiese caso, ¿no? No, sí, sí. nunca hubiese caso. No, está bien. No, no es un reconocimiento, sino el tema es de que constitucionalmente las comunidades tienen una protección jurídica, más allá del tema de propiedad. Reconoce sus derechos ancestrales. Si en esa inscripción, y quiero aclararlo un poco, si en esa inscripción hay un presupuesto de que esos terrenos son comunales, debido a justamente a ese reconocimiento. No es que esté inscrito en registros públicos, sino hay un pre-reconocimiento que te da de alguna manera como una especie de derecho expectaticio a futuro. Correcto. Entonces, Claro, a pero nivel comunal sí creo, ¿no? a Pero nivel a comunal, nivel, sí, pero para que la comunidad le dé una transferencia, el notario le va a exigir un documento o un título, no creo que un reconocimiento le va a otorgar una por eso, transferencia, no creo. eso ya depende de la comunidad. Si hay un acuerdo comunal en actas, lo tienen que perfeccionar a través de una escritura. Correcto. Eso ya, como Bueno, dices tú, ya depende del notario, pero si hay un acuerdo comunal de transferir un bien que supuestamente está dentro de su territorio, va a generarse un documento. Aún sea el contrato de compra-venta, aún sea la minuta, esta tendrá que perfeccionar. Y si no se quiere perfeccionar vía notarial, como dices tú, no hay ningún notario que lo acepte, tendré que irme a las vías judicial por otorgamiento de escritura pública y en constancia de que no pueda celebrarse, automáticamente el juez la va a autorizar. Correcto. claro, Entonces, porque el ente competente le va, cuando va a solicitar, por más que cuando se desmembre o independice, le va a pedir, el ente competente le va a solicitar un plano, ¿no? Y el certificado. Y para el claro, certificado le va a pedir los documentos y ahí no van a acreditar la exacto, documentación. exacto, No muy van a bien. acreditar. Correcto, Correcto. porque para Ya. tramitar el certificado y este tema del plano, en este caso el certificado de información catastral y el código de referencia para independización de terreno Ujú. comunal, es de comunidades inscritas. En este caso que estoy presentando y Exacto. que se ha presentado, es una comunidad no inscrita. Lo único que se va a Ujú. generar lo que se piensa generar es una escritura pública o un documento que acredite propiedad. Y ese documento le va a dar una condición mejor al certificado de posesión que él tiene. ¿Me entiendes? Entonces, y esa validez puede de alguna manera perfeccionarse a través de un notario, si lo acepta, para efecto de reconocer ese derecho, y posteriormente pasan los 5 años, inmediatamente lo puede inmatricular, ¿correcto? Pidiendo ahí Claro. sí al Ujú. gobierno regional un certificado y código de referencia para inmatriculación, no para independencia, sino para inmatriculación. Correcto. Ese De es la el matriz. camino que Ajá. está dado. Ujú. Ujú. Pero como dices tú, eso depende de alguna manera de la comunidad y del notario que quiera perfeccionar esa minuta otorgada por la comunidad. ¿Correcto? Correcto, doctor. Bien, Perfecto. doctor. Mi pregunta era más que todo en el tema de comunidades nativas. En el proceso de georreferenciación, Ya. se identifican, digamos, áreas o límites en controversia, o mejor dicho, en discrepancia, ¿no? Ajá. A veces hay superposiciones, ya en la actualidad hay comunidades que están georreferenciándose y encontramos superposiciones con catastro de predios rurales individuales Ujú. o también cuando no hay acuerdo con colindantes. La pregunta es, el plano que se va a aprobar, ¿no? Mediante un acto resolutivo para su inscripción, el plano, estas áreas de discrepancia, ¿cómo se realiza? Se indica en el plano todo el área en discrepancia, eso va en una anotación de carga en registros públicos, o cuál es el procedimiento que sigue las áreas en discrepancia. Claro que más adelante, luego de un proceso que se pueda dar, se llegará a determinar realmente los límites en un tramo. Ahora, Ujú. los hitos que se ponen, entiendo, solamente en el límite entre la discrepancia y la comunidad o el territorio comunal. Entonces, pero ¿cómo se presenta el plano a registros públicos para su inscripción y cómo queda ese área? ¿O hay que mencionarlo en el plano general de georreferenciación en un ítem y registros públicos lo considera como una carga dentro de alguna partida, o para que se tome en consideración? Porque si no se considera nada de eso, ¿cómo saber que ese área está en discrepancia, ¿no? Cuando uno quiere sanear ese predio rural individual que está al costado, ¿no? Correcto. Muy buena pregunta. Casi a mismo se aplican las reglas de terrenos de comunidades campesinas, ¿no? Igual que las áreas en controversia. Esas áreas en controversia no forman parte del plano que se va a inscribir como rectificación en registros públicos. Quedarían de alguna manera Correcto. esas áreas
delimitadas, achuradas, digamos, dentro del plano, pero que no forman parte del perímetro original, del perímetro que se va a inscribir, del área total. Entonces, esa área en discrepancia parte, y no lo dice justamente el reglamento, debería entrar a un proceso judicial de mejor derecho contra estos dos propietarios, porque se supone que esa discrepancia está con respecto a otra partida registral inscrita. Correcto, porque si solamente fuera posesión, automáticamente se traza el lindero de la nueva comunidad que está ocupando esos terrenos. Pero si es una partida de un predio rural, digamos, la partida 15-15-15, se tendrá que indicar que esa área entra en controversia debido a que esas áreas están ocupadas por la comunidad, pero no se van a inscribir debido justamente a este conflicto que hay. Y que eso se tiene que resolver en la vía judicial, necesariamente. Pero el plano solamente, el área total, en la memoria, solamente va a trazar el lindero, ¿no? Por donde realmente no hay conflicto, no hay ninguna discrepancia para poder rectificar esas áreas. Entonces, eso ya depende, y como dices tú, muy buena pregunta, porque muchos de los casos de comunidades campesinas y nativas, áreas en controversia, áreas sin discrepancia, no se llevan a la vía judicial, se dejan ahí. Y ahí, como ven en las bases gráficas, siguen en esas áreas así. Y no se llevan, debido justamente por el tema judicial, demora mucho tiempo, hay que estar de alguna manera pagando a los abogados para que discrepen, y a veces pues se pierde tiempo. Por ejemplo, en el caso de Paya con Ollopampa, creo que duró como cerca de 25 años un proceso donde han discutido un área que en realidad le pertenecía a una de las comunidades porque ya estaba delimitado el lindero, ¿no? Entonces, situaciones así que a veces no lo ven pues muy acucioso, lo dejan como esa área, pero no hay una solución que el gobierno regional pueda definir administrativamente a quién le pertenece esa área. No puede declarar el mejor derecho ni uno u otro. Seguirá la superposición. Ahora, ¿qué recomiendo yo en este caso? Si en caso lo define, yo preferiría de que antes de entrar a un proceso de rectificación, si esta comunidad es más antigua, entonces ahí el equipo técnico del gobierno regional debería sugerirle que solicite un cierre por duplicidad, cerrando parcialmente la partida de la propiedad privada que es menos antigua para efecto de que esa área ya quede libre y puede incorporarse dentro del tema de la comunidad nativa que se va a rectificar. Pero como te digo, son acciones de saneamiento que no lo contempla el reglamento, ¿no? O puede ser un tema de georreferenciación, de que, si bien es cierto, físicamente en campo no existe superposición, pero el polígono de la propiedad privada, hablo, ¿ah? Está desfasado porque está levantado, digamos, ¿con qué? Con restitución fotogramétrica. Y hay un desfase, digamos, de 80 metros. Entonces, ahí sí va a haber. Ahora, la pregunta es, ¿el equipo técnico que va a campo, el grupo de trabajo ETS, puede rectificar las colindancias previas antes de hacer la rectificación? Y no lo dice el reglamento. Debería hacerlo, porque está haciendo saneamiento y catastro. Debería hacerlo, para darle su posición real y efectiva y no tener esa superposición, porque es una superposición gráfica. Correcto. Entonces, debería hacerse trabajos previos antes de iniciarse el tema de rectificación para evitar este tema de superposiciones y generar áreas en contingencia, en controversia sobre estas áreas. Correcto. Ha sido, sí, el tema de que en estos tiempos, en todos los procesos de georreferenciación, tanto de PRIs, de comunidades campesinas y nativas, eh, aprovechándose, entre comillas, aprovechándose que se hace un nuevo levantamiento, más que todas las comunidades nativas también se ve que a veces hay intereses, ¿no? En temas de casos de selva, hay intereses por las zonas, digamos, que hay el oro, ¿no? Y a Claro. veces quieren abarcar más áreas. Igual también la Ujú. parte de los PRIs quieren abarcar. Entonces, al final el problema lo lleva el ente competente que tiene que solucionarlo, pero al final no llega a un acuerdo. Entonces, ¿cuál es la solución? El tema es avanzar. La solución, lo que se ha planteado es, digamos, determinar, delimitar el área en controversia, ¿no? Y este área en controversia, presentar un plano de la comunidad, porque, y este área en controversia se identifica en el plano, se describe en el plano y se sube a registros públicos, y registros públicos lo pone, imagino, con una carga, cosa, porque si no, ¿cómo, la otra parte, cómo sabría que, cómo identificaría? Porque como todo se sube al sistema ahora,
tiene que figurar toda esa información, ¿no? Gráficamente, porque anteriormente se manejaba en papel y se ponía en el papel ya y se decía que ese área en controversia quedaba. Pero ahorita ya no hay nada de papel, ahora todo es gráfico. Entonces se tiene que dejar información coordenada, se tiene que dejar información gráfica para que, digamos, tanto en registros públicos también genere, si ese señor que no llegó a un acuerdo, digamos, quiere hacer su rectificación de área, porque también son predios titulados, esos colindantes, va a tener que primero hablar con la comunidad también, ¿no? Indicando que acá hay un problema, es un área en controversia que tiene que definirse. Entonces, entiendo que es una etapa posterior que se debe solucionar esa área en controversia, tal vez luego de un proceso judicial, como usted indica, ¿no? Pero el plano finalmente actualizado de georreferenciación de la comunidad nativa irías dejando ese área en controversia y presentando un plano que actualizado, ¿no? Sí, así es. Como te digo, el tema de este tema de la controversia no es materia inscribible porque generaría en las partidas una área indefinida. Es decir, cualquier persona que podría de alguna manera adquirir esta clase de predios tendría esa contingencia y nunca podría disponer de esa área. Entonces, siempre tiene, esa área tiene que ser para uno o para otro. Y se Correcto. supone que se conserva la titularidad del predio que de alguna manera que está de alguna manera definido. Porque acá no hay un tema de superposición. Se supone que la No, comunidad no quiere hay. crecer en el área de la propiedad privada. Entonces, la pregunta es, ¿cómo yo le puedo Exacto. afectar su propiedad? Entonces, lo único que tengo que hacer es Así es. anotar el área de controversia en el plano, como tú bien dices, pero registralmente no, porque no hay ninguna carga. Es decir, no, en todo el procedimiento que tú ves, no indica de que se emite una carga a favor o en la partida del propietario privado, en el área en controversia. El área de controversia solamente es gráfica, va a estar en su catastro, va a estar en el plano, pero no va a ser materia inscribible. Se deja eso para que las Claro, no, no, no. partes puedan ir a un proceso judicial, como tú dices, ¿no? Pero como te digo, la solución, y que vuelvo a decir la solución, a veces está antes de hacer el procedimiento, desde mi punto de vista, porque hay situaciones donde toda la cartografía de las comunidades nativas, más los PRIs y más todos los propietarios del Estado, propiedad privada, en el caso de Mar de Dos, propiedad del Estado, de varias entidades del Estado que está mal georreferenciada, debe hacerse una actualización catastral de toda esa zona y recién ahí ver los problemas. Porque lo que estamos haciendo es entrar a rectificar, dejando todos esos problemas, creando mayores conflictos. Y debería hacerse un solo levantamiento de toda esa zona, ese valle, ese sector, y trabajar en conjunto para ponerlos en su posición real a cada uno. Y ese es un trabajo efectivo por parte del gobierno regional. Y más aún, una actividad catastral plena, porque, como les hablaba, el catastro es eso, actualizar la realidad existente, no la histórica, sino la existente. Y más aún, que el propio IGN exige de que todos los levantamientos y los predios que ingresan al registro tienen que estar en el nuevo sistema. Entonces hay toda una tarea del gobierno regional de poder actualizar toda esta cartografía, toda esta información. Y una consulta más, doctor. Sí. Respecto a los bosques de producción permanente, Ujú, hay muchos, el redimensionamiento, los bosques de producción permanente están ujú, inscritos, lo maneja CERFO. ujú, Eso también se ha encontrado una limitante. No se puede inscribir los planos georreferenciados mientras que no se haga el proceso de redimensionamiento, que lleva un procedimiento más o menos 3 a 4 meses hacer ese procedimiento. ujú. Y muchas de las comunidades que se han hecho los procesos de georreferenciación no se llegan a inscribir justamente porque hay superposición ya sea con concesiones forestales inscritas o BPPs, ¿no? Ajá. Que CERFO los ha inscrito. Entonces, esa limitante se tiene, la pregunta es, ¿no hay otra forma de poder inscribir las comunidades ya que se Eh, han georreferenciado? No, el problema es Serfor, es la delimitación de estas áreas de bosque de producción. Entonces, no es un tema, digamos, del procedimiento de rectificación. Ahora, un tema de rectificación también se puede hacer judicial, no hay ningún problema, pero va a durar más tiempo. Entonces, lo que yo sugeriría en estos casos es que, como Serfor no tiene capacidad operativa a nivel nacional, debería celebrar convenios. Por ejemplo, últimamente Cofopri está celebrando convenios con el Midagri para el tema de un levantamiento total sobre zonas donde va a entrar. Entonces, la tecnología de Cofopri permite hacer levantamientos muy rápidos y esa información servir para modificar y hacer una actualización catastral. Igual yo sugeriría que Serfor celebre un convenio con Cofopri para levantar toda esta zona y hacer un solo masivo y con esa información actualizarla.
porque a veces las entidades, igual que en el tema del ANA, del ALA, para levantar fajas marginales, no tienen, hay que ser sincero, no tienen personal ni equipo para hacerlo. Entonces, estamos en un tema muy letargado, mientras una institución avanza más rápido, otra institución está, digamos, atrás. Entonces, para Es cierto. superar eso, necesariamente la celebración de convenios está dando resultados. Lo está haciendo educación, lo está haciendo, digamos, el Midagri, muchas entidades están celebrando convenios para que las entidades técnicas especializadas en levantamiento puedan hacer ese trabajo y poder de alguna manera sincerar toda esta información catastral. Por ahí podría ser un Muchas gracias. auxilio. Perfecto, muchas gracias. Ok, perfecto. ¿Quién sigue, por favor? Gary. Ah, sí. Gary, por favor. ¿Quién sigue? Gary, a ver, Podría Buenos días. A ver. a ver, Liga de Vóley Santana, por favor, mejor. Sí, por Sí, buen favor. día. Sí, Buen buenos día, días. doctor. Va a disculpar que esté con ese logo. No, no se preocupe. Dígame. Sí, en realidad, varias preguntas sobre comunidades nativas. ¿Qué implicancia o qué tanto puede retrasar el procedimiento de iniciar la georreferenciación cuando una comunidad tiene la junta directiva, ha perdido la vigencia? Y hay inconvenientes para poder pronto, digamos, realizar la actualización de la junta directiva. La solicitud la ha presentado el nuevo jefe, indicando que está pues en proceso de tratar de inscribir a registros públicos, pero que al momento no lo ha culminado. Eh, y necesitamos entrar ya a campo porque es un acceso, un río que cuando baja el agua es imposible entrar, es una comunidad muy lejana. Entonces, esa sería mi primera pregunta respecto de la condición jurídica. Ujú. Sí, en esta pregunta necesariamente se exige en el procedimiento de georreferenciación que la comunidad esté activa, que tenga los poderes necesarios y sobre todo para que la Asamblea General pueda tener los acuerdos necesarios. Porque como se va a levantar nuevamente y se va a trazar de alguna manera planos y se va de alguna manera a levantar acuerdos con los colindantes, es necesario tener la representatividad. Si no, esos acuerdos pueden ser nulos, pueden generar una nulidad. En vez de avanzar todo un procedimiento, al final se tiene que caer y declarar la nulidad si alguien percibe de que no tienen los poderes o de alguna manera la capacidad para poder realizar estos actos. Entonces sería importante y dentro de las actividades del equipo técnico o en este caso de los gobiernos regionales, está asesorar, justamente asesorar a las comunidades de alguna manera para que puedan inscribir los actos y regularizar, más aún registros públicos, da el tema de la proinscripción, el principio de proinscripción de que tienen de alguna manera que facilitar, en este caso a estas personas jurídicas, las comunidades nativas, el tema de inscribir, el tema de su representación, su junta directiva actualizada, para continuar con estos procedimientos. Pero sí necesariamente tiene que darse de alguna manera una actualización de estos poderes, reconocimiento y sobre todo de la nueva junta directiva para que pueda suscribirse a las actas, realizarse el levantamiento y no tener ningún problema de nulidad futuro. Perfecto, Ok, queda claro el ok. tema. Otro asunto. Tengo dos comunidades nativas contiguas y Ujú, ambos ejercen posesión en el área contraria. O sea, el A tiene una esquina con posesión en la B y la B tiene posesión en otra fracción en el colindante. Entonces, ahora que se ha hecho ya las reuniones y demás, ellos van a negociar, ¿no? O sea, no correcto. quieren, no hay disputa ni nada similar. Sin embargo, la configuración del polígono, obviamente va a cambiar. Ya no va a ser una línea recta entre Ujú, ambas, sino irregularidades que van a tomar quebradas y demás. Obviamente el área y demás situación. Se tiene por estos medios un tema de replanteo, ¿no? Que habla la sí. norma. Y De- a veces se cree que porque es replanteo se tiene que hacer tal igual. Yo considero que tratándose de una actualización, pues justamente podrían incluirse este tipo de situaciones donde se cambie totalmente la configuración perimetral de las comunidades.
Claro, lo que pasa es que estás recogiendo la realidad existente y estás evitando el conflicto. Esa es una rectificación. No solamente linderos donde se traza, sino una rectificación tiene un concepto amplio de evitar el tema de conflicto. Y acá hay una especie de compensación. Son áreas que se están compensando unas con otras, como si fueran transferencias de propiedad. Pero para evitar el tema de Así transferir es. áreas como si fuera una transferencia, compra-venta o donación, lo que se hace es se fija las actas para darle mayor viabilidad a estas comunidades y facilitar su transferencia. Y si hay acuerdo entre las partes, no hay ningún problema. También se puede aplicar el tema de la renuncia de propiedad. Yo renuncio a esta parte y tú renuncias a esta parte y después me la das. Exacto, Entonces, exacto. esa es ya la labor del gobierno regional, del equipo técnico, que tiene que Ujú. fundamentarlo en su informe técnico legal de que Así justamente es. para superar el conflicto se está dando justamente esta nueva redefinición de los linderos, que hay acuerdo entre las partes y crea paz social entre las comunidades, ¿no? Y eso es público, ¿no? Lo van a publicar y cualquier persona que no esté de acuerdo con esta resolución o esta georreferenciación podría impugnarlo. Y si no hay impugnación, se va a inscribir en registros públicos. No, es decir, el registro no va a hacer ninguna observación sobre el trabajo técnico realizado, ¿no? Y si no hay conflicto, bueno, lo que estamos favoreciendo es que las comunidades definan sus conflictos, sus problemas, justamente, y que quede georreferenciado ya esos territorios, ¿no? Que es el objetivo. Ok, estamos entonces en el criterio correcto. Ujú, Finalmente, ayer comentaba usted en su ponencia el tema de requerirse, ¿no? Que los planos no tengan coordenadas como principal requisito, digamos, para ujú, iniciar en comunidades nativas estos ujú, trabajos de georreferenciación. Tenemos una comunidad que se ha trabajado el 2017 y ya se trabajó con coordenadas, o sea, sí está con coordenadas. Pero nosotros hemos detectado, por ejemplo, que según la memoria descriptiva, esta ampliación estaría contigua en el lado este a su comunidad matriz, ¿no? Sin embargo, cuando revisamos la base gráfica de registros públicos, no es así. Hay un desfase, es más, ha sido ajustado a predios individuales que datan información del 2004 y eso hace de que el polígono se jale, ¿no? Y ya no tenga esa continuidad que indica la memoria. Por lo cual nosotros lo hemos tomado como un punto de parte de que requiere pues actualización, ¿no? Entonces, pero ayer me quedé un poquito ahí prendida de que si tiene coordenadas, pues ya no habría, ya no cumpliría el requisito básico, ¿no? De esos trabajos de georreferenciación. correcto. Estas coordenadas del 2017 son PESAT o WG. PWG ya. WG, la han hecho con el nuevo Sí, levantamiento. Entonces, sí, sí, pero ahí tendría que verse, lo que pasa es que la norma es muy definida en ese tema, ¿no? sí. Pone que sean coordenadas anteriores o que no tengan coordenadas, pero podría darse el caso de que un informe técnico previo a este procedimiento, un informe de alguna manera del área especializada, yo diría de la IGESPAR, podrían ustedes como gobierno regional remitir la casuística al gobierno regional indicando justamente lo que me has comentado, de que no se ajusta a la realidad, de que si bien es cierto se ha levantado en el nuevo sistema, este no guarda relación justamente con la posesión física y todas las colindancias definidas, motivo por el cual solicitamos información si es factible iniciar un proceso de Mm. georreferenciación de la comunidad. Si, la IGESPAR te va a decir que sí porque va a arreglar toda su cartografía y con eso ya tienes el mérito para poder continuar con tu procedimiento. Tendría que iniciar entonces, hacer un informe, Ajá, un poco adelantándome, ¿no? Porque no así vaya a es. ser que se haga todo el trabajo y después nos digan, oigan, no No debieron se haber puede, sí, intervenido. declárese nulo todo, perfecto. Haz la consulta a Exacto. la al gobierno regional, disculpa, la IGF estaba diciendo, al gobierno regional, la IGF es para rural, discúlpame, al área de Ya. comunidades campesinas del gobierno regional, indicándole el problema y que de alguna manera te diga que vas a continuar para solucionar un tema de coordenadas de ubicación con respecto a ese predio. ¿Correcto? Claro, porque adicional a esto, por ejemplo, hace días nada más tuvimos la reunión con la comunidad. Y, Ujú, por ejemplo, hay otra particularidad que se agrega, ¿no? Los comuneros no conocen ningún vértice de este polígono ampliado, ¿no? ujú, Aducen de que hay una entidad que acá engloba a las comunidades, que es Comaru, y ellos fueron los que hicieron el trámite y demás para una ONG. Al final no se podía dar el tema y decidieron dárselo a la comunidad.
Entonces ellos dicen, nosotros ni siquiera conocemos el terreno, recién estamos tratando de ejercer posesión ahí porque prácticamente nos han regalado esta entidad, ¿no? Y Ujú. ahora para ir a hacer la medición, pues están muy interesados porque recién en realidad van a conocer los linderos, ¿no? Entonces, eso hace mayor presión por parte de ellos. No les interesa el área adjudicada, la ampliación una, no, les interesa justamente esta ampliación dos, ¿no? Entonces, por ahí quiero tener el cuidado del caso también, ¿no? Correcto. Una consulta. En el expediente original de demarcación, el primer expediente que inscribió la titularidad, ¿ha solicitado copia del expediente para ver si ha habido un Sí, trabajo sí, de sí, monumentación? tengo los tres títulos archivados de los tres Ya, polígonos, ¿no? ya, pero no, pero el tema del trabajo técnico, que justamente que está en el expediente administrativo, en el gobierno regional, ¿está el tema de la monumentación con hitos, con todas las características que reclama o solamente el Ah, tema? no, no, Porque si no se ha cumplido eso, tienes también otro otro argumento. fundamento para indicar Mm, de que todo eso se tiene que levantar con hitos de concreto madera, especificando justamente los linderos de la comunidad. eh, Entonces, mm, por ahí tienes más sí, elementos para definitivamente, iniciar este proceso. exacto. Ujú. Voy a considerar esa observación que me está dando, porque sí, ya me preocupé un poquito, ¿no? Sí. Ujú. Ajá. Ok, Bien, le perfecto. agradezco, Ok, doctor. Gracias. ok, gracias. ¿Quién sigue, por favor? Gary Gómez. Gary, ¿está presente? No. ¿Aló, doctor? Sí, a ver, ¿quién sigue? Eduardo Castillo. Sí. Ya, Eduardo, por favor. Sí, tu pregunta, Eduardo. Doctor de Miguel, muy Sí, buenos días y a todos los presentes. buenos. Quiero hacer unas tres preguntas que Dígame me la primera. de acuerdo a lo que hemos estudiado en estos cursos con respecto a la comunidad campesina que es de mi pueblo, de la provincia de Pomabamba. Se llama la comunidad campesina José Martín Ríos Sotelo de Conopa, que esta comunidad tiene su plano antiguo del año 1990, en la cual no tiene coordenadas y fue adjudicado por Ministerio de Agricultura en el año 90 y este plano fue elaborado por Unidad Departamental de ANCA Subdirección de Catastro Rural y no tenemos las delimitaciones, marcaciones del línea territorial. Entonces, en ese sentido, no sé si la comunidad, ahora que usted he escuchado atentamente su exposición, que ha pasado a gobierno regional, en este caso gobierno regional de Ancash, a la cual nosotros podemos solicitar con solicitud con georreferencial para poder, ¿cómo se llama?, deslindar los límites con las otras comunidades que colindan con nosotros. Y esa era mi primera pregunta. ¿Puedo hacer Correcto. Sí. las tres preguntas? No, no, no. Esta primera pregunta, Eduardo. En esta primera pregunta, si este predio se inscribió en registros públicos, el área, de alguna manera, de la comunidad, ¿no? Por el procedimiento de deslinde y titulación, que tiene ya una partida registral, un título, y está en el archivado este plano, hecho de alguna manera sin coordenadas, un plano solamente en gráfico, en una hoja 1 en 100.000. Tú puedes solicitar, bueno, en este caso la comunidad, su representante legal puede solicitar el tema de la georreferenciación, no hay ningún problema. Es un procedimiento a solicitud de parte para iniciar este procedimiento de poder rectificar y definir las áreas de esta comunidad, ¿no? Con hitos y todo, la definición técnica, y poder de alguna manera tener ya un plano georreferenciado con respecto a los límites y linderos de tu comunidad. No hay ningún problema, Eduardo. Correcto, gracias, queda claro. Ok, Entonces, con la segunda pregunta. perfecto. La segunda pregunta es que esta comunidad, sus territorios mayormente están en la puna, es un campo donde que se dedica a la crianza de animales, lógicamente como primer orden todos sus comuneros. Pero sin embargo también hay criaderos de
otros lugares que no son de la misma comunidad, de acuerdo a la ley de comunidades campesinas, lógicamente es para los comunidades de la comunidad, ¿no? Para los comuneros que son criaderos de animales desde la misma ciudad de Pomabamba, de la provincia. Ellos no tenían problema y venían pagando por concepto de pastos naturales que anualmente cobra la comunidad por crianza de sus animales. Sin embargo, un grupo de personas de la misma ciudad han constituido una asociación de criaderos de zona que se llama el lugar que le estoy hablando exclusivamente, se llama Coyota, zona Coyota. Y esa zona Coyota se encuentra pues escrito en los registros públicos a nombre de la comunidad José Martín Río Sotero. Pero sin embargo, esta comunidad viene desconociendo, diciendo de que el predio Coyota no lo corresponde a la provincia de Pomabamba, sino a Huaylas. No obstante de que yo tengo documentos en el plano, como también la resolución que inicialmente le dio la 207 año 90 al Ministerio de Agricultura el día 9 de julio del año 90, en la cual el predio Coyota pasa a ser propiedad de la comunidad campesina, conjuntamente con la otra hacienda que era la de Viñauya. Con esas dos haciendas se constituye la comunidad campesina José Martín de Ocetín. Siendo así, esta asociación no quiere pagar, entonces incluso nos denunció a la Fiscalía de Huaylas que nosotros estábamos quitando sus animales por apreciación de animales y por delito de hurto, y fue archivado. Y ahora se ha ido a la municipalidad de Yuramarca, en la cual ha solicitado el reconocimiento de dichos predios a favor de la Asociación Criaderos que le estoy hablando, y le ha dado una resolución administrativa sobre la propiedad de nosotros. Y frente a esa realidad, la comunidad, con un acuerdo de su asamblea, con sus dirigentes vigentes, escrito en los registros públicos reconocidos, puede sacar sus animales, llevarlo a otro sitio. ¿Y qué solución podría plantearse en ese caso? Esa sería una de las inquietudes que le estoy haciendo la pregunta. Ok, muy bien. Lo primero que tendrías que hacer, Marcos, es anular esa resolución municipal. No puede darse de alguna manera crear derechos o posesión sobre terrenos que pertenecen a las comunidades. Es un tema de protección constitucional. Entonces, lo que tendrías que presentar primero un escrito de nulidad de esa resolución administrativa otorgada por la municipalidad, para que la municipalidad anule esa resolución primero. No tiene por qué haberla emitido, debido a que la municipalidad sabe que esos son terrenos de una comunidad inscrita, ¿no? En registros públicos y con un reconocimiento y una protección jurídica. Y sobre esos terrenos comunales no se pueden constituir otros derechos ni reconocimientos. Correcto. Más bien, lo que tendrías después que hacer es que la propia comunidad, la municipalidad reconozca que esos territorios o esas áreas pertenecen a la comunidad y que al interior no se estén dando derechos ni de alguna manera reconociendo posesión sobre dichas áreas, porque está totalmente prohibido el reconocimiento de derechos de posesión sobre áreas comunales. Entonces, esas dos acciones. Y aparte, para efecto de defensa judicial, envía una carta notarial a esta asociación de vivienda indicándole que deja de hacer actos de perturbación dentro de la propiedad comunal. Eso te va a servir como medio probatorio a futuro. Si ellos quieren tomar posesión, automáticamente hacer la denuncia del caso por el tema de usurpación o cualquier otro delito con respecto a estas áreas de carácter comunal. Pero ya eso es un tema ya de defensa procesal con respecto a protección de áreas comunales. Dentro de la propiedad de la comunidad, ¿no es cierto? Así es, exacto. Júntale. Infórmale a todas las municipalidades que estén dentro de esta jurisdicción del terreno comunal de que esos terrenos, adjúntale copia de tu título archivado, de tu plano, de que esos terrenos son intangibles, de que no se pueden otorgar derechos, ni constancia, ni permisos dentro de esas áreas. Y bueno, con respecto a los animales de esos criaderos, nosotros dentro de nuestro territorio podemos desalojar, llevarse a otro lugar. No, por eso tienes que pedir el permiso de la autoridad pública de que están invadiendo tus terrenos con animales, porque si no te van a denunciar. Por eso te digo, manda la carta notarial indicando esta situación previa y después ya accionas. Un tema ya de una acción de protección de tus derechos como titular de estos terrenos de la comunidad.
o sea, en la cual tiene que decir comunidad que deja de hacer perturbaciones Así dentro es, de la a tu propiedad. propiedad, a tu posesión y propiedad. Adjuntas título, tu partida registral. Ya, Ya, correcto. ok. Y en la tercera, la última pregunta era con respecto a que la comunidad, en la misma zona que lo estoy hablando, Coyota, ha sido también afectado por el Parque Nacional de Huascarán. Ujú. Pero, sin embargo, este Parque Nacional Huascarán, no sé si es una ente netamente autónoma, no sabemos ¿cómo se llama? Su existencia, su domicilio fiscal o legal, donde se encuentra. Este Parque Nacional también ha afectado una parte de la propiedad diciendo que su extensión de parque nacional es hasta X lugares, que es también dentro de la propiedad escrita en los registros públicos de la comunidad. ¿Qué salida, qué acción podemos tomar frente a este hecho? Ya, el tema es de que estos parques nacionales, en momento de su aprobación, deberían reconocer los derechos de propiedad privada o de comunidades campesinas o nativas. Entonces, en todo caso, si un parque nacional quiere establecer esas limitaciones al suelo, tendrá que anotar en la partida de la comunidad una anotación marginal, una anotación, un asiento o una anotación preventiva en cargas y gravámenes, indicando que está afectado por este parque nacional, delimitado con una ley, una resolución administrativa. Entonces, tendrías que ver primero, Eduardo, en la partida de tu comunidad si se ha hecho esa anotación de que Ya, parte del predio de alguna manera se está de alguna manera definiendo un parque nacional, en este caso Huascarán. Si no es así, de alguna manera ese terreno es incólume, no está afectado tu terreno comunal. Lo que ya, sí me crea la duda, y hay casos, especialmente en Ayacucho, donde el área de Serfor o algunas entidades del Estado están inmatriculadas terrenos encima de los terrenos comunales. Entonces, habría que verificar, en este caso, a la entidad pertinente en el tema de Huascarán, creo que es el Parque Nacional y creo que es CERFOR, ya, preguntarle por escrito, indicándole con respecto al Parque Huascarán si existe alguna anotación de titularidad sobre dicho predio, ¿no? En ya. todo caso, si se genera una partida independientemente del terreno comunal, tendrás que solicitar el cierre por duplicidad de esa partida, porque no pueden coexistir dos partidas de propiedad sobre el mismo terreno. Desde luego, nosotros ya hemos sido titulados en el año 90 y en este Así caso es, que están ahí, nosotros somos más antiguos. Y por exacto. eso decía que ellos tenían que habernos notificado, tenían que habernos diciendo, sabes que una parte de la propiedad escrita de ustedes se encuentra afectada por Parque Nacional para nosotros admitir o también de dar nuestra oposición. Así es, por eso, todo eso se encuentra en tu partida registral, debería estar anotado y si no está, hacer las consultas necesarias para saber si se ha inmatriculado, inscrito, qué derecho han inscrito encima de esta área de la comunidad campesina. Y sobre eso Entonces, hacer justamente las averiguaciones y hacer los reclamos respectivos. entonces las averiguaciones empezaría por registro, por la Público. SUNAR, Sí, por sacar SUNAR. Sí, sácate un compendioso actual. copia Sácate de un CRI. Sácate un CRI de tu partida, una partida actualizada. CRI en SUNAR. Sí, Correcto, gracias, doctor. ok, perfecto. ¿Quién sigue, por favor? Muy buen día, doctor. Con Gary Gómez. Ya, Gary, sí, discúlpame, Gary. Tu Sí, va a pregunta, por favor. disculpar, doctor, no podía ingresar. Ya, Bien, muy puntual, doctor. Yo entiendo de que cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de consultar y el tiempo es enemigo. En ese sentido, yo quiero hacerle solo dos consultas. Mire, se dígame. trata de una propiedad de una ex hacienda, ¿no? Que fue afectada por la reforma agraria en el departamento de Apurímac por más de 4.400 hectáreas, frente al cual mi padre, que aún existía en esa época, apeló. Y frente a ello le dieron 576 hectáreas de área inafectable, ¿no? Este área ha sido registrado en registros públicos y lo hemos venido utilizando este área que tiene su memoria descriptiva con linderos definidos, ¿no? Sin embargo, hace 8 o 10 años hicimos una visita con Cofóprimes con la finalidad de precisar los puntos de la delimitación.
y caminamos junto con la comunidad, porque la propiedad nuestra está dentro de la comunidad de esas 4.400 hectáreas, ¿no? Al centro, colinda con con la comunidad. En todo caso, nosotros caminamos con los comuneros para precisamente, de acuerdo a los linderos, establecer los límites, ¿no? Y con COFOPRI, y finalmente COFOPRI elaboró el plano y lamentablemente salió el plano con 1.100 hectáreas, prácticamente casi el doble de las hectáreas que nos había asignado la reforma agraria como área inafectable, ¿no? Pero como tal, quisimos hacer registrar estas 1.100 hectáreas y por otro lado también, lógicamente, existía esta resolución de inafectación de solo 576 hectáreas. Y no llegamos a ningún acuerdo porque la comunidad en esa temporada no podía emitir su opinión, no se podían reunir y resulta que a la fecha ya nosotros lo que decidimos era solamente aceptar o reconocer nuestras 576 hectáreas. Sin embargo, el plano de estas 576 hectáreas lamentablemente está superpuesta sobre la comunidad. Y el plano de la comunidad, parte del plano de la comunidad está en la propiedad privada, ¿no? Como tal, en un acuerdo que llegamos con la comunidad con la finalidad de sanear física y legalmente, dijimos de que nosotros lo que queremos es simplemente que se reconozcan las 576 hectáreas. Sin embargo, se debiera hacer una nueva delimitación, ¿no? Esa delimitación sería la correcta si solamente nos ponemos de acuerdo con la comunidad para luego ya recién solicitar, como usted bien lo ha manifestado, la georreferenciación, ¿no? Porque la comunidad en realidad acepta, ¿no? Y dice, perfecto, las 576 hectáreas y nosotros también no queremos mucho más allá, a pesar de que los linderos son mucho más, abarcan mucho más espacio, ¿no? Entonces, ¿este acuerdo sería válido simplemente así o tiene que existir algún procedimiento de donación, por ejemplo, de parte de nosotros como propiedad privada a la comunidad? Y la comunidad pueda ceder su terreno. ¿Ese es el procedimiento o cuál sería el procedimiento para que nosotros podamos regularizar y formalizar el aspecto físico y legal de la propiedad privada más que todo, doctor? Muy bien, para evitar este tema de gastos y porque, como te digo, compensar áreas, transferir tu área que está inscrita a la comunidad que recién se supone que esta comunidad ya está inscrita, transferir Sí, estas sí, áreas. está inscrita, Sí, sí. que pasaría para un tema de transferencia, donaciones de áreas, compensaciones, llevaría mucho trabajo técnico. Preferible, primero, que la comunidad dé el primer paso. En este caso, tú pedirías a la comunidad cuando se reúnan, en agenda que pongan, este pedido que haces tú para que se te reconozca las 577 hectáreas, ¿no? Y que lo pongan en agenda y que la Asamblea Comunal reconozca estas 573 y que sugieran de que este trabajo ya de definición técnica se realizará ya con el gobierno regional a través de un procedimiento de georreferenciación de comunidad. Entonces, con eso prácticamente ya cuando se inicie el procedimiento de georreferenciación se va a tomar en cuenta esa acta de asamblea para que el técnico en campo defina justamente tus 577 hectáreas y las otras áreas prácticamente pasen a la comunidad, ¿no? En el momento de georreferenciar o definir las áreas o los territorios. Entonces te evitas un tema de transferencias, de modificación, porque automáticamente lo que tendrían que también hacer los del gobierno regional es modificar tu área, ¿no? Sí, el área de alguna manera para adecuarla a estos nuevos linderos, que quiere decir que tu plano ahora sí va a estar georreferenciado, va a tener coordenadas. Entonces es una actualización de coordenadas de tus 577 hectáreas, correcto. Y también va a estar georreferenciado la comunidad campesina y ya no va a tener ningún conflicto. Pero como te digo, yo te sugiero, Gary, que previamente la comunidad tome ese acuerdo, ¿no? De respetar tus 577 y además el tema que solicitar, el tema de la georreferenciación. Y con eso ya estaría solucionado el tema.
Y, doctor, disculpe, y Sí. la delimitación y los puntos que debemos definir, ¿no es que previamente tengamos que realizarlo con la comunidad? No, o sea, los puntos lo van a realizar con el equipo técnico. Por eso, hay dos cosas, Gary. Tú lo puedes hacer con la comunidad, pero vas a tener que gastar, contratar un especialista en levantamiento, un especialista que te haga todo el levantamiento con su GPS y fije en puntos de coordenadas. Y eso levantan también en asamblea comunal, en ese acuerdo se ponen las coordenadas y con eso ya estaría definida las 577. Pero vas a hacer un gasto, o tú o la comunidad. En cambio, si solamente tienen el acuerdo, ya en el momento de ir a campo el equipo, ¿no? El equipo Ya, de doctor. gobierno regional, ellos van a levantar los puntos y los van a monumentar, van a poner de alguna manera hitos que van a definir los linderos de cada área, en este caso de los 577, conjuntamente con la comunidad, por supuesto, ¿no? Como ya ha habido un acuerdo previo, no va a haber un problema de establecer esos hitos para definir tu área. Doctor, una última pregunta. Mire, Dime. producto de estas negociaciones que hemos tenido con la comunidad, nosotros como propiedad privada habíamos quedado en donarles o cederles una determinada cantidad, ¿no? De Ujú. 40 hectáreas. Correcto. Y esas 40 hectáreas la tendríamos que donar posterior al reconocimiento de las 576 hectáreas, o es que en este tránsito ya lo descontamos las 40 hectáreas y solamente nosotros tendríamos que reconocernos o delimitar para 536 hectáreas, ¿no? No, como te digo, lo puede ser antes o después, ya depende, como te Ah, digo, del ya, acuerdo que tomes con la comunidad. ya. Si primero defines tus 500 y después le donas por una escritura pública, va a tenerse que hacer una independización, pero eso ya no lo va a hacer directamente este equipo de georreferenciación. El equipo de georreferenciación Exacto. solamente define los nuevos linderos y se toma los acuerdos con los propietarios privados y con la comunidad. Entonces, yo preferiría que se haga después, porque si no se va a mezclar una cosa con otra. Exacto, doctor. ¿Correcto? Doctor, le agradezco bastante. Ok, Muchas perfecto. gracias. ¿Quién sigue, por favor? Buenos días. Buenos días. Sí, Wilmer, buenos días. Sí, buenos días. Una consultita, doctor Mestre. Dígame. En un proceso de deslinde y titulación de una comunidad campesina, cuando hacemos el levantamiento topográfico de su territorio comunal y lo ingresamos a registros públicos, ¿no? Para hacer una búsqueda catastral, en el registro nos informan que hay una superposición con un predio inscrito. Ujú. Revisamos la partida electrónica, ese predio inscrito está a nombre de una persona natural, digamos, de una empresa inscrita. No sé cuál será el procedimiento legal para poder inscribir ese territorio a nombre de la comunidad. Ya, ¿y esa empresa físicamente está en campo utilizando ese terreno o no? No, físicamente no está en posesión, ya no existe la empresa, pero sin embargo la partida electrónica está inscrita. Ya, ahora, lo que tienes que hacer, a ver, hay varios temas, ¿no? A ver, primero, esa partida se tiene que analizar para ver si esos terrenos han sido adjudicados para una finalidad por parte del ministerio o es un tema de una propiedad privada ancestral que viene de una escritura pública de hace 50 años. Eso es lo primero que se tiene que hacer. Si fuera un tema de una adjudicación que hizo el Estado anteriormente, seguro en ese título o en ese título archivado tiene condiciones de reversión. Entonces, antes de hacer el tema del deslinde y titulación, el gobierno regional tiene que hacer la reversión de ese terreno. Correcto. Tiene que revertirlo a favor del Estado. Y una vez que lo revierta, ahí sí iniciar tu proceso de deslinde y no vas a tener problemas de inscribir esa área a favor, digamos, de la comunidad campesina. No va a haber ningún problema. Pero se tiene que hacer una acción de saneamiento previo Ya. cuando se detectan este tema de propiedad privada. Es decir, se tiene que hacer el saneamiento de la propiedad, limpiar todas las superposiciones y después ya iniciar el proceso de deslinde para que no tengas ninguna observación en registros. Sí, y en el caso, por ejemplo, que ya se hace el proceso de deslinde, la propiedad hacemos que pase a nombre del Estado, ¿se podría adjudicar esa propiedad a una comunidad Exacto. campesina? Perfecto, el Estado ya te adjudica esa parte, es decir, te inmatricula el área restante, digamos que esta propiedad privada tiene 100 hectáreas, ¿no? Y tienes Ajá. 1000 hectáreas, ya, 900 hectáreas te inmatricula y 100 hectáreas te adjudica, debido a que está dentro del territorio comunal, como parte del saneamiento. Ok, entonces sí es posible que el Estado Claro, adjudique si el ustedes están territorio. en posesión de esos terrenos y prácticamente el plano original tomaba esas áreas y que ha aparecido una propiedad privada ahí, hay que eliminar la propiedad privada para que ustedes puedan inscribir todas el área. En el hipotético caso que no se pueda hacer eso, quedará esa en como área en controversia.
se delimita, justamente en la pregunta, se delimita el polígono de propiedad privada, se achura y se deja área en controversia y se inscribe lo demás, digamos, las 900 hectáreas. Y eso irán ustedes a un proceso judicial para anular de alguna manera, ir a un proceso de mejor derecho contra esa empresa que es el propietario privado. Es un proceso posterior ya al tema de deslindititulación. Correcto. Doctor, por ejemplo, cuando ¿Sí? Wilmer, Wilmer, activa tu micro, por favor. sí, doctor, Sí, ahora sí, te escucho. le decía, muchas veces, por ejemplo, cuando hacemos el proceso de titulación, nos exige que se tiene que firmar las actas de colindancia. Así La es. pregunta es, hay zonas, por ejemplo, donde no se puede acreditar la propiedad, o sea, el presidente de la comunidad nos dice, hasta acá es mi territorio comunal, pero yo como sé que el señor que va a firmar el acta de colindancia es propietario, porque no tienen escritura pública, privada, o simplemente está en posesión, nada más. Y la ley me dice que tiene que ser el propietario, ¿no? Entonces no sé Claro. si cómo podría subsanar esa falencia ahí o cómo podría yo, porque el presidente, él indica, ¿no? Que hasta ahí es su terreno, que pasando eso es el propietario tal señor, pero lo llamamos al señor, no tiene ningún documento. Claro, lo que pasa es que el equipo de trabajo, el equipo de trabajo que va a campo del gobierno regional tiene que hacer un diagnóstico previo. Es decir, a ver, si yo voy y voy a recorrer el lindero de una comunidad, tengo que primero ver qué colindantes tengo, primero inscritos en registros públicos, para poder definir con quién voy a firmar las actas, ¿correcto? Eso es lo primero. Ahora, si no hay propietarios inscritos, tendré que ver el tema de personas que tengan posesión. Tengo que ir a campo y hacer un levantamiento de información, un preempadronamiento en esa zona y levantar todas las escrituras, todos los documentos de propiedad. Ese es en campo, ¿ah? Y si no detecto nada y tengo poseedores ahí, comunicaré a la municipalidad si ha otorgado algún derecho de propiedad o posesión sobre dichos terrenos. Entonces le mandaré un oficio a la municipalidad para detectar. Tercero, si la municipalidad me dice que no sabe nada, no tiene nada, el último bastión o el último institución que donde tengo que recurrir es al notario y al juez de paz de la jurisdicción pidiéndole información de los títulos o documentos, escrituras públicas que he emitido en la zona. Con esos documentos, con esos oficios que ha mandado el gobierno regional, es suficiente para poder definir si hay un poseedor, un propietario, aquel que tiene un título o algún documento. Si no lo hay, trazas el lindero de la comunidad. Y eso tiene que estar en su informe del técnico que va a campo, indicándole que ha realizado todas esas acciones. Eso lo realiza el técnico del gobierno regional, el abogado. En el caso, por ejemplo, de que no tenga ningún documento, ¿sería suficiente una constancia de posesión del juez de paz de la jurisdicción Eh, en donde certifique que efectivamente el señor es el poseedor, ¿no? O sí, propietario, pero que no tiene documento? claro, Para que, para que mi pero mamá él le no, entienda la paz. claro, pero no va a poder definirse el lindero. El lindero lo vas a trazar por donde pasa la posesión de la comunidad. No, en Él en el interno no hay problema, sino el problema es para la firma del acta de colindancia, ¿no? No, no hay problema. El acta lo puedes firmar, es como un elemento complementario. El acta solamente es un tema de acuerdo, pero no es para que te defina el tema de derecho de propiedad. Lo que va a primar es el lindero que prima. El otro es un tema complementario, que va a tener que Claro, ser como un sino que anexo al informe. la duda que tengo es de repente, ¿cómo me aseguro yo de que el que está firmando es realmente propietario? Claro, por eso te Porque digo, puede venir otra persona y firmar. por eso, se supone que para ser propietario tiene que tener un documento que lo respalde, ¿correcto? Ya, Ujú. ese documento lo tienes que hacer, tienes que realizar la consulta respectiva a quien emitió el documento. Una escritura pública, un contrato de compra-venta, en la municipalidad se lo declaró como rústico o como urbano ese predio. Hay información en la municipalidad que te puede brindar información quién es el titular de ese predio. Entonces, hay una etapa de investigación previa que tiene que hacer el equipo de trabajo supervisado, en este caso el equipo técnico especializado de campo, que tiene que definir justamente qué calidad tiene esa persona, ese colindante, para ver si suscribe las actas o solamente toma el acuerdo en campo para efecto de integrarlo en el expediente administrativo y que no haya conflicto. Ok, gracias, doctor. Correcto, perfecto. Doctor, Eh, buenos sí, días. buenos días, sí, buenos días, sí, señor. Doctor, tengo dos consultas. Empiezo por la primera. La Buenos días. primera, sí, por favor. Hay acá por donde estoy, hay una comunidad X que Ujú, tiene 400 hectáreas inscritas ujú. y ya tiene su acta de colindancia, todo está formalizado, está inscrito. Pero, ¿qué pasa? Que quieren rectificar su área. De las 400 quieren bajar a 350. ¿Por qué?
porque se ha visto perjudicado así, por ahí bajo un riachuelo, así, entonces se reduce el área a 350 hectáreas de las 400 que tenían. Entonces, ellos pueden iniciar un proceso de georreferenciación. ¿Me podría explicar eso, por favor? Sí, te podrían iniciar un tema de georreferenciación. Si es una comunidad donde esos planos antiguos, de alguna manera que no estaban con coordenadas actuales y no tenían de alguna manera monumentación en campo, se puede solicitar para efecto de actualizar el tema del catastro de comunidades, ¿no? Y es un procedimiento a solicitud de parte, no hay ningún problema. Y en ese momento van a definir el nuevo lindero de la comunidad. Van a rectificar y dejar justamente si es un río son áreas, digamos, del Estado, son áreas intangibles que tendrían que excluirse dentro del territorio de la comunidad si no son usadas por la comunidad. Entonces, tendría que delimitarse esas áreas, dejarlas libres y definir el nuevo lindero de la comunidad debidamente georreferenciado y con hitos y con un nuevo plano. No hay ningún problema. Ese es un procedimiento que se tendría que hacer ante el gobierno regional. Ya, doctor, disculpe, ¿todos los colindantes igual tienen que firmar? Sí, si hay un lindero a ver, si es el mismo plano de la comunidad y en los demás linderos no va a haber alteración, normal. Se va a trazar el lindero por el trazo de la partida georreferenciada, por los trazos, por los accidentes naturales, por el tema de las quebradas, etcétera. Si no hay ningún problema. Pero si alguno de los colindantes de alguna manera se ha modificado el trazo o el tramo, ahí sí va a tenerse que firmar actas para que estén de acuerdo. Ya. Donde existe conflicto, ¿ah? Si no hay conflicto, normal, como el caso anterior, se van a firmar las actas y se va a definir el lindero porque eso también le va a convenir al colindante, para que tenga un hito definido con respecto a su lindero físico. Claro, entonces, doctor, si no existe conflicto con ninguna comunidad o Ujú. un particular inscrito, no hay necesario de hacer las actas. Pero si No, en caso se dé, sí tienen que hacer las nuevas actas. sí, lo que pasa es de que como vas a georreferenciar, necesitas siempre la opinión de la otra comunidad, porque tienes que hacer los comparativos de los planos. Por eso te digo, si es un accidente geográfico, si es un riachuelo, un canal, no va a haber ningún problema con respecto al lindero. Pero si es un área que no, indefinida, que los planos se están juntando en una carta nacional, donde es un terreno donde no sabes dónde está el punto, ahí vas a necesitar el tema de actas de colindancia. Porque ese hito que pongas va a marcar el territorio tuyo, o bueno, de tu comunidad con la otra comunidad. Y eso necesariamente necesitas el tema de las actas de acuerdo con la otra comunidad. Ya, ¿Correcto? doctor. Doctor, mi Perfecto. segunda pregunta es esta. Sí. Hay una comunidad reconocida que tiene parte de un territorio de 100 hectáreas y hay un predio inscrito a nombre del Ministerio de Agricultura y la comunidad lo viene poseyendo más de 60 años. También tiene una resolución de parte del Ministerio de Agricultura que les reconoce como posesionarios. En este caso ahora la comunidad quiere formalizar ese predio que viene poseyendo del Estado a nombre de la comunidad. ¿Cuál sería el trámite que le corresponde hacer, doctor, a la comunidad? Ese predio del Estado de la Dirección de Reforma Agraria está inscrito en registros públicos, ¿correcto? Así es, así es. Tendría que pedir una adjudicación de esos terrenos, debido que son terrenos que ya por posesión misma le pertenece a la comunidad. Tendría que solicitarlo directamente al gobierno regional para un tema de reconocimiento y un tema de expedición de un título de propiedad sobre el mismo, para que se Eh, pueda inscribir en registros. Doctor, no está a nombre de la Dirección Agraria, está a nombre del Ministerio de Agricultura. Por eso, si es un terreno que ya la comunidad está usufructuando, tiene posesión, esos terrenos ya le pertenecen al gobierno regional. Lo que pasa es que ahí tiene el gobierno regional hacer lo que se llama una toma de competencia, es decir, mandar un oficio al registro y pasar la titularidad del Ministerio de Agricultura, pasarlo al gobierno regional para que active su equipo de comunidades, para poder materializar el tema de la titularidad de esta comunidad campesina. Ya, Correcto, no es una inmatriculación, no es una inmatriculación, porque ya está claro. inscrito. Lo que pasa se va a adjudicar a la comunidad campesina, Entonces, la adjudicación lo tendría que solicitar a quién, al al, gobierno regional, al área de comunidades. al área de comunidades. Sí, En este caso, en el gobierno regional de Apurímac, doctor, la que maneja la área de comunidades campesinas es la entidad que existe, la subgerencia de saneamiento físico que pertenece al gobierno regional. A esa área sería solicitar la adjudicación. sí, si tiene la competencia, a esa área hay que dirigirlo. Pero explicarte que ese terreno con fines de formalización
el ente puede asumir la titularidad vía esta transferencia para efecto de continuar su proceso de formalización. En todo caso, si no tuvieran marco legal para hacer eso tipo el tema agrario, porque en el tema de predios rústicos hay un procedimiento inmediato que se hace solamente con un oficio al registro. Tendría que hacerse el tema de la transferencia interestatal, en todo caso. Pero como es materia rural, debería interpretarse de que el gobierno regional asume todas las titularidades que estén a nombre de otras entidades. Por ejemplo, un predio que se encuentra a nombre de la Dirección de Reforma Agraria, que ya no existe. Tendría Claro. que asumirlo el gobierno regional, enviando el oficio o la resolución al registro y cambiando la titularidad a favor del gobierno regional y ahí activa el procedimiento que están pidiendo, ¿no? Para efecto de adjudicación. Doctor, y en el caso que fuera que la asociación de criaderos de alpaca, por ejemplo, quieren formalizar ese predio que posee la comunidad. No hay ningún problema. Tendrían que ellos constituirse como una persona jurídica y solicitar, en este caso, el tema de la adjudicación. Si tienen posesión de esos terrenos y tienen actividad agropecuaria, tendrían que solicitar la adjudicación al gobierno regional por la posesión física antes del 2015, que se tiene, bueno, ahora es al 2020, se 2020. extendió ante una posesión antes del 2020 y realizar actividad agropecuaria sobre ese predio. Y ahí lo solicitan directamente, ya no como comunidad, lo solicitan como una organización que solicita el predio rústico para titulación. Entonces, el trámite que le correspondería sería la formalización de un predio del Estado, doctor. Así es, un predio rústico, así es. Claro. Ya, doctor, quedo muy agradecido y Ok, absuelto por las consultas que tenía. Gracias. perfecto, ok, listo. ¿Quién sigue, por favor? Doctor, buen día. Sí, Uriel, ¿cómo estás? Sí, Buenos doctor. días. Sí. Doctor, una consulta. Sí, también definitivamente también con varias dudas. Primero, ¿cuáles serían las ventajas y desventajas de ser una comunidad campesina, nativa y indígena? ¿Tendría algunas ventajas relevantes, una de ellas? La ventaja es el tema de la protección jurídica que te dan, ¿no? Se supone que tiene una mayor protección en el tema constitucional, que no pueden afectar tus territorios, ¿no? Si hay una persona o personas que están en posesión de esos terrenos por más de 20 años, 30 años, no van a poder prescribir. Es decir, no hay ninguna forma de que limiten tu titularidad como comunidad campesina. Es decir, tiene un mayor nivel que la propiedad de terceros, que la propiedad privada. Aparte tiene exoneraciones tributarias, no está inserto dentro del tema de impuestos por parte de las municipalidades, ¿no? Aparte de eso, el tema de las comunidades tienen incentivos por parte del Estado para el tema de desarrollo, para el tema agrícola, etcétera. Entonces, tiene muchos beneficios el tema de las comunidades, ¿no? Lo único que no está establecido es el tema de transferencia. La transferencia es muy limitada porque solamente tiene que hacerse para transferir terrenos a terceros o a otros comuneros el tema del acuerdo comunal, de los 2/3 para poder disponer de los terrenos comunales. Entonces, constituir una comunidad es bien, pero de alguna manera todo se ciñe al trabajo comunal de todos ellos. No tiene que haber necesariamente una organización comunal, asambleas, trabajo comunal para todos, ¿no? Los territorios son comunes a todos y el tema de la organización. A veces las personas no quieren eso y quieren tener su propia parcela de 10 hectáreas o 50 hectáreas y por eso deciden independizarse. Depende, digamos, de la voluntad del grupo comunal, ¿no? ¿Qué es lo que quieren, ¿no? Muchas comunidades ya se han fraccionado y han cedido territorios a cada uno de sus comuneros y cada uno se comporta en forma independiente. No sé si está contestada tu pregunta, Uriel. Correcto, sí. También en base, por ejemplo, al ser una comunidad campesina reconocida por un título, memoria descriptiva y partida registral por Ministerio de Agricultura, ¿cómo hago respetar? Debido a que tal vez siempre hay invasores que han entrado al lugar, ya se ha georreferenciado ya, y hemos determinado que muchos han intervenido y han entrado a nuestro terreno. Entonces, ¿cómo podríamos hacer respetar ello? No, como te digo, ahí hay una protección. El tema de ya es una acción judicial de desalojo, ¿no? O reivindicación con respecto a esos terrenos. Ya el asesor legal de la comunidad tendrá que activar los procesos civiles o penales para recuperar esos terrenos. Pero eso es un tema de carácter judicial, necesariamente. Ok, y también justo se hablaba del gobierno regional.
gobierno regional en muchas ocasiones habla que, claro, quiere intervenir netamente a fin de solucionar, pero temas de linderajes a nivel distrital, en la cual el gobierno regional también se manifiesta indicando que por derecho de posición la comunidad campesina pierde un terreno. En todo caso, el documento que tiene la comunidad lo podría invalidar solamente con una posición que ellos lo tienen. No, si la comunidad es propietaria, como me indicas, inscrita en registros públicos, su propiedad, ¿no? Su terreno. Un tercero que tome posesión de esos terrenos comunales no puede primar su posesión, porque los terrenos son imprescriptibles en primer lugar. No podría ganar la propiedad, irse al registro o ir al gobierno regional e inscribir esos terrenos. Está totalmente sancionado, prohibido eso. Y más aún, el propio reglamento de saneamiento del gobierno regional, su reglamento de la 31145 de saneamiento rural, indica en el artículo 3 claramente que los terrenos de comunidades campesinas y nativas inscritos y no inscritos son intangibles, ¿no? Se respetan los derechos de propiedad de la comunidad. Es decir, quiere decir que no se va a poder titular esos terrenos, ¿no? Pero ¿qué acción tiene la comunidad? Tendrá que desalojarlos a esas personas que indebidamente están ocupando un terreno de una comunidad, ¿no? Pero sí hay que comentar siempre que hay casos donde la propia comunidad cede área a terceros, ¿no? Para efecto de que realicen actividad, digamos, el caso que han presentado de crianza de animales, que pagan un canon, una merced conductiva. Hay casos donde hay granjas avícolas de empresas, por ejemplo, San Fernando, Redondos, que están dentro de terrenos comunales, realizan sus actividades económicas, pero pagan un canon, una merced, como una especie de arrendamiento sobre el uso del terreno, y también es válido. Correcto, pero no pierde la propiedad de la comunidad, solamente es un tema temporal. Por eso, habría que ver las diferentes figuras de ocupación de terrenos comunales. Pero si un tercero ocupa un terreno sin ningún contrato, ningún permiso de la comunidad tiene la acción de desalojarlo, e iniciar las acciones penales o civiles para poder, de alguna manera, desalojar a esa persona. ¿Correcto? Correctísimo, sí, por ese lado correcto y entiendo. Y la otra preocupación es la otra preocupación es lo siguiente. Como comunidad campesina ya consta como su repartida registral inscrito en registros públicos, pero no ha tenido sus hitos de concreto como Ujú. tal. Ya. Entonces, podemos tomarlo ahora y poner esos hitos. Además, si es que alguien vamos a suponer, lo saca ese hito, lo que vamos a poner, ¿cometería algún delito ellos? Claro, lo que pasa que esos hitos, ya esto sería un procedimiento de georreferenciación de comunidades campesinas para poder el tema de definir los linderos definitivos en el nuevo sistema. Aparte de linderar y poner los hitos, esos hitos aún los saquen, va a quedar el punto de control geodésico, es decir, un punto de coordenadas que es intangible, que no, aún lo saquen, van a saber dónde va a estar ese punto. El que altere o destruya estos hitos podría surgir un tema de un daño a la propiedad, en este caso del Estado, es un hito del Estado que está georreferenciado y podría surgir una sanción. Pero ya eso depende de alguna manera de poder demostrar quién es el que pues sacó esos hitos o deterioró esos hitos para poder iniciar las denuncias respectivas con respecto a daños a la propiedad. Correcto, doctor. Una última, por favor. Lo que pasa que también en esta comunidad lo que sucede es que la preocupación es que quién nos hace respetar nuestro documento, porque inclusive apareció bueno, un cierto comunero que no son de la comunidad, que se ha salido titulados, inclusive prácticamente que 50 hectáreas, o no, 4.500 hectáreas, es totalmente considerable, han salido titulados, ¿no? A pesar que nuestra comunidad ha sido titulado y inscrito en registros públicos. En todo caso, ¿quién podría hacernos respetar ello? Ya. ¿Dónde, o sea, cómo Sí. hacemos el procedimiento para ese desalojo, ¿no? Porque ya, aparecen, nosotros estábamos titulados, pero ahora aparecen ellos Aparece otro, titulados. perfecto, muy bien. Lo primero que tienes que hacer, Uriel, es sacar esa partida registral y sacar el título archivado para verificar quién lo tituló a esa persona. Si es el gobierno regional quien lo ha titulado por un procedimiento de un eriazo o un procedimiento de una adjudicación, inmediatamente es pedir la nulidad para que anulen ese título, porque se ha dado indebidamente ante un procedimiento que no se pueden fraccionar o independizar terrenos de comunidades campesinas.
Correcto. Entonces, lo primero que tienes que hacer es sacar la partida para ver quién lo ha titulado o cómo se ha titulado ese predio y tomar las acciones necesarias para poder o pedir la cancelación o nulidad del título otorgado por una entidad del Estado o en todo caso pedir el cierre por duplicidad ya ante registros públicos. Pero hay que tener la información para llegar a definir exactamente cuál es el procedimiento yo aplico en estos casos. ¿Correcto? Correcto, doctor. En todo caso, en base a eso, bueno, esperemos tener los contactos necesarios para proseguir. Tengo toda esa documentación que usted pide Perfecto. para luego proceder ya también con su ayuda, ¿no? Ya no hay problema, me lo mandas al correo, ahí lo analizo la partida y te doy ahí una salida en el correo. No hay ningún, con todo gusto, Uriel. Hola, profesor, Muchas ¿cómo está? gracias. Buenos días. Sí, sí, buenas. Buenos días. Profesor, más que todo era un comentario. Quien le habla es especialista en afectaciones preales e interferencias. Ya, Yo correcto, trabajo con la 1192 y sus modificatorias y correcto. más que todo me animé a llevar el curso porque cuando yo entro a campo para hacer la inspección o el recorrido de las comunidades campesinas y nativas que van a ser afectados por los proyectos de infraestructura, los comuneros tienen todas esas aristas de preguntas del curso. Ujú. Entonces, más que todo lo llevé para estar un poco más preparado, un poco más enfocado y para tener un poco más de argumento cuando ellos hacen sus inquietudes respecto a las imperfecciones que tienen sus terrenos. Y le pediría solamente qué más me podía usted sugerir, aconsejar para estar un poco más preparado. Sí, sería bueno que veas estos dos temas que hemos comentado, ¿no? En la clase, ¿no? El tema de la ley de comunidades campesinas, la 24657, el tema de propiedad y el tema de este procedimiento ¿cómo se llama? Georreferenciación o rectificación de comunidades campesinas. Esas son las dos preguntas generales que se hacen cuando se hacen proyectos de 1192. Y otro tema adicional, Alexander, que te recomiendo es el tema del tratamiento de las duplicidades de partidas registrales que también es importante dentro de terrenos comunales o dentro del tema de propiedad privada. ¿Para qué? Porque en la 1192 hay un procedimiento especial para el tema de duplicidades. Entonces, sería importante reconocer, como ves, hay muchos terrenos que, aparte de ser comunal, también hay propiedades privadas encima o propiedades del Estado de encima. Entonces, ahí hay que tener, de alguna manera, toda esa información para definir en tu informe de diagnóstico, en el tema de 1192, exactamente qué procedimientos aplicar con la norma especial. Correcto, te recomiendo la lectura de estos temas. Va a haber unas clases, creo que la próxima semana, creo que el 30, se va a iniciar un curso de duplicidad de partidas también. Sería importante que asistan, es libre también. Y ahí se van a ver algunos temas de este tema, de este problema de duplicidad. ¿Correcto? Excelente, profe, muchas gracias. Le Ok, agradezco mucho. perfecto. Muy ilustrativo su curso. Gracias. Ok, Buenas tardes. sí, buenas tardes. Sí, ¿alguna otra pregunta, por favor? Iván, adelante. Buenos Sí, días, doctor. A buenos ver, días, Iván. Sí. dos preguntas. Esta es una comunidad campesina con personalidad jurídica inscrita y parte de su territorio inscrito también. Y ocurre que hay comuneros que reclaman derechos posesorios. Entonces, cuando presentan su certificado de búsqueda catastral, aparece negativo cualquier posición dentro de estas áreas inscritas. Mi pregunta es, ¿se puede hacer la actualización de estos planos en la base gráfica de los registros públicos o necesariamente hay que ir a un proceso de georreferenciación, habida cuenta que este último es más para modificar el área? En este caso no hay modificación de área. Además, con estos procedimientos va a haber una saturación de las solicitudes de georreferenciación. Eso por Ujú. una parte. La segunda pregunta No, es... esta pregunta, Iván, por favor, para ir en orden, si no, vamos a confundir. En esta primera pregunta, Iván, tú me dices de que hay poseedores que tienen constancia de posesión otorgada por la comunidad, No, no, ¿correcto? no, no, antes de la reforma agraria inclusive. No, por eso te digo, entonces, la comunidad ya está inscrita en el año, digamos, 90, digamos, en el año 90, y antes del año 90 ya las personas tenían constancia de posesión o escrituras públicas. No, estas son comunidades que existían en el año 1930, digamos, pero Ya, con los procesos de reforma agraria, ajá. eh, los juzgados de tierra reconocieron la posesión de algunos comuneros, reconociendo previamente la propiedad de la comunidad, y lo mantuvieron. Entonces, con este derecho posesorio,
ya, no es que estén reclamando la propiedad, pero sí más o menos el reconocimiento de una posición ya mucho más formal. Entonces Ujú. ellos presentan documentos y en el certificado catastral aparece negativo. Sí, ya, te entiendo, pero lo que pasa es de que solamente son, de alguna manera, estás discutiendo el tema de posesión. La propiedad de la Sí, comunidad, digamos, de 1.000 hectáreas va a estar incólume, no se va a afectar con esos documentos. Esos documentos no son materia inscribible, solamente es para un tema de que la propia comunidad respete esa posesión por esos documentos ancestrales, antiguos. Pero es un tema así ya de es. acuerdo comunal, nada más. Eso ya Sí. estaría dentro de ustedes de un plano que ustedes mismos elaboren y que ubiquen a las personas que tienen esos documentos porque esos Claro, pero yo me, documentos, sí, 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 te sí, escucho. doctor, yo me iba al tema de la actualización en la base gráfica de los registros públicos de este plano que está inscrito como propiedad en los registros públicos. Ya. O hay que ir necesariamente al proceso de georreferenciación, pese a que no existe problema de aumento de área o modificación de área. Eso depende, Iván. Como dices tú, o como bien comentaron, a veces los gobiernos regionales están saturados con este tema, ¿no? De la georreferenciación. Entonces, si tú no tienes ningún Ujú. conflicto con tus colindantes o al interior tampoco hay conflictos, no veo la razón para Ujú. por qué se pueda de alguna manera modificar sus linderos, ¿no? Si no hay ningún conflicto por ahora, ¿no? Este tema de la georreferenciación Sí, es no, pero sí, para que sí. aparezca en la base gráfica, No. para que No, aparezca en la base ya, gráfica. ese es otro tema. A ver, ahí sí das justamente una de las consultas. Lo que pasa es que si este plano que se escribió en el año 90 hipotéticamente, estoy poniendo, ¿no? Por un procedimiento de deslinde y Ajá, titulación, ya, o más sí, antiguo, este plano, si lo tiene o no, tiene sí linderos hay. de una manera en una carta nacional, porque generalmente la cartografía Exacto. utilizada antiguamente era sobre la carta se dibujaba con un plumón el Ajá, lindero de una comunidad. No había lo que ahora son los así es. elementos técnicos. Entonces, eso sí, necesariamente tiene que surgirse una actualización catastral para que esté en el catastro del gobierno regional de comunidades y además esté en SUNAR también georreferenciado. Entonces, necesita ahí sí un tema de este procedimiento de georreferenciación. ¿Por qué? Porque ahí sí, si no está ubicado en el registro, necesariamente podría, hipotéticamente, una persona con una escritura pública de hace 20 años inmatricular encima del terreno de la comunidad. Y se han dado casos. Y ese Entonces, es el riesgo. una georreferenciación nueva por parte del gobierno regional permitiría darles mayor seguridad jurídica a tu comunidad para evitar estos temas de duplicidad. Sí, perfecto, está muy bien. Está muy bien Correcto. la precisión. Segunda pregunta, mi querido doctor, brevemente. Ya, ok. Y hay otras comunidades que solamente tienen anotación preventiva de su proceso de saneamiento con la ley de deslinde de las comunidades campesinas. Solo le dieron en los años 90, digamos, anotación preventiva. Bueno, Ya, al año, ¿no? Caducan estas anotaciones preventivas, pero sí. siguen vigentes por un tema de prioridad registral. Ujú. También debe procederse con la actualización catastral, que es una forma de formalizar la propiedad, o qué procedimiento hay que seguir. Ya, cuando tú me hablas de anotación preventiva, es decir, que hubo una matriz donde anotaron preventivamente un No, procedimiento no, de no, no. liquidación. Una inmatriculación con anotación preventiva, digamos. Ah, ya, ya, pero por eso ya estaba inmatriculado el área. No, Ah, no. ya. Levantaron un plano y memoria descriptiva y en mérito a ello presentaron a los registros públicos y el registro público les dijo, bueno, no están acreditando vuestro derecho de propiedad y Ah, vamos ya, ya. solamente Hubo con... una anotación preventiva, es decir, no pudieron subsanar la observación y lo dejaron como anotación. Ya, Así perfecto, es. ya te entendí. Ya, entonces, ahí el trámite está pendiente, pues. Ahí tiene que retomarse el trámite para efecto de inscribir la titularidad por parte del gobierno regional. Si no se concluyó con el tema de la inmatriculación de este terreno, tendría que retomarse, presentar una solicitud para que se actualice. Y se supone que esos procedimientos antiguos se tienen que actualizar al nuevo procedimiento. Si no se emitió la resolución o no se emitió de alguna manera los planos actualizados, por supuesto, para efecto de inscribir una inmatriculación. Tendría que nuevamente presentarse una solicitud al gobierno regional para que actualice ese procedimiento y pueda continuar con la nueva ley de deslinde y titulación Sí, para qué poder referencia. inscribir. Así es. Bien, llegar a la reunión. Ok, muchas gracias, doctor. Perfecto. Ok, listo. O- Otra pregunta, por favor.
Anthony, adelante, o Eh, aquí también nos sale la manito levantada de Asus. A ver, Anthony, buenas ¿Qué tal? tardes. ¿Qué tal? Buenas Buenas tardes, buenas doctor. tardes. Doctor, sí, tenía como que una serie de consultas y bueno, las clases también como que me han ayudado a disipar ciertas dudas, pero igual todavía como que tengo un poquito A ver, de ciertas, bueno, ya. ciertas dudas aún. Dime la primera Digamos, pregunta. he estado viniendo dando seguimiento a una municipalidad que ha venido dando, desarrollando instrumentos de planificación urbana. Sé que no está tan ligado al tema de saneamiento como tal, pero su incidencia ha sido en comunidades campesinas y también comunidades nativas. Entonces, digamos, ahora que lo escuchaba con las preguntas de hoy día, en el caso de la comunidad campesina, si bien teníamos todo un límite que era mucho más grande, de una gran extensión, había un área que inclusive había intervenido COFOPRI, dando títulos y todo ello. Entonces, ahí quería entender bien si, digamos, estos sectores se pueden deslindar, se pueden ampliar, se pueden, digamos, extraer del predio matriz para poder acceder a esta, digamos, al tema de la titulación como tal, ahí a nivel de predios privados, predios personales, Uy, muy para uso bien. de vivienda. Sí, te contesto esta primera pregunta, Anthony. Mire, mire. Las comunidades campesinas, nada, primero vamos a trabajar con campesinas, ¿ya? En comunidades campesinas, la norma de formalización, la 28687 y la 31056, y la ley misma de comunidades, ¿no? La 24657, artículo 2, inciso B, te permite que en el caso, si en un terreno comunal inscrito en registros públicos existe un centro poblado o un asentamiento humano, antes del año 2015, el ente formalizador, que puede ser COFOPRI, la municipalidad provincial o distrital, puede solicitar la independización del terreno de la comunidad campesina. Es decir, este centro poblado o este asentamiento tiene, digamos, 50.000 metros cuadrados, ocupa todos los lotes, los equipamientos. Toda esa área, 50.000, se extrae, se independiza del terreno de 1.000 hectáreas de la comunidad. Se saca esas 5 hectáreas y se independizan directamente. ¿Cómo lo independiza? Con una resolución que mande la municipalidad o COFOPRI al registro de la propiedad para que se independice. No necesita ahí un permiso, una escritura, una dispensa por parte de la comunidad. No necesita una intervención de la comunidad. Es en forma automática en aplicación de la propia ley de comunidades campesinas. ¿Ya? Eso se llama desmembración de terreno comunal. Pero ¿por qué se desmembra? Sigo la idea y ahorita te doy la palabra. Esa área se desmembra porque existe ocupación urbana, no rural, urbana. Y hay lotes de vivienda y hay lotes de vías, equipamientos. No se puede desmembrar áreas libres. Si yo tengo 50.000 ocupados en viviendas y en equipamientos y tengo un área contigua que está libre para hacer, digamos, un colegio, un estadio, yo no puedo desmembrar esa área que no está ocupada. Solamente se desmembran las áreas que están ocupadas. Correcto. Entonces, eso se llama desmembración de terreno comunal y está en la ley de comunidades campesinas. Sí, Anthony, una Ok, repregunta. sí, claro, digamos, ahí también iba el otro punto, ¿no? Como le comentaba al inicio, estaban desarrollando instrumentos de planificación urbana y en este caso, en el tema de la zonificación, estaban planteando zonas de expansión que ciertamente salían de este borde que me comenta, del área que sí, pues ha sido titulada, reconocida como tal, desmembrada, pero estas zonas de expansión ya estaban fuera. En ese caso, digamos, ¿cómo se podría articular tal vez o cómo podría darse para que esa zona de expansión eh, o sea, bueno, podría creer que en este caso sería como que una especie de ampliación del terreno ya desmembrado o tendría que hacerse de esa zona como de manera independiente? Ya, Anthony, ¿tú estás en una computadora? No, Ya. Muy bien. Entonces, a ver, solamente te explico. El reglamento, la ley 28687, ¿no? Y esta ley 28, si la apuntas, 28687, del 1 al 15, del artículo 1 al 15, desarrolla estos instrumentos con respecto a posesiones informales y centros poblados, ¿ya? Del artículo 16 para arriba, del artículo 16, si tomas nota, sí, desarrolla justamente lo que estás tocando, el tema de áreas de desarrollo nuevo, habilitaciones urbanas y proyectos de interés social, ¿no? Lo que son los temas BIS. los BIS, así es. Ujú. Son estas áreas son libres y son terrenos de comunidades campesinas. Este artículo 16 permite de alguna manera de que las comunidades campesinas transfieran terrenos para efecto de ejecutar proyectos de habilitación urbana o proyectos urbanos.
en coordinación con el ministerio. Entonces, por ahí esa segunda parte, ese segundo capítulo, desarrolla los programas de vivienda para justamente los planes de desarrollo urbano. Ahí está establecido el procedimiento que se aplica. Eso ya no es el primer capítulo que habla de asentamientos humanos de áreas ocupadas, no. Este es un segundo capítulo de la 28687 que desarrolla todo este esquema. Y dentro de ese esquema podrían estar los BIS también, ¿correcto? Por Ok, ahí está la respuesta con respecto a esta pregunta que estás haciendo en tus planes de desarrollo urbano. claro. Y ahora, digamos eso con referente a la comunidad Ujú, campesina, ¿no? Que, ujú. bueno, Ah, ya. se puede ver que se ve la salida en este caso para Sí. poder, digamos, Ah, titular. Lo que sí me encontré de frente fue en el caso de las comunidades nativas. Digamos, ya. el enfoque de la municipalidad era, digamos, realizar catastro inclusive. En lo Ujú, particular me parecía como que un poco inconsecuente por ujú, la forma como se desarrollan las comunidades nativas, ¿no? Y su forma ujú. y la ley que de hecho las ampara. En ese caso, doctor, digamos, Sí, es perfecto. correcto que igual se desarrollen estos instrumentos de Ujú, planificación ujú. urbana, en este caso, para Sí. estos ámbitos de comunidades nativas. ¿Cuál sería su Sí. opinión en todo caso? Muy bien, perfecto. A ver, primer caso, en el tema de comunidades nativas ocupadas por asentamientos humanos y centros poblados antes del 2015, no hay regla, es decir, no se puede aplicar la desmembración. Esa desmembración que te hablaba para sanear pueblos de COFOPRI ya no se aplica para comunidades nativas, solamente es para comunidades campesinas. Primer punto. Ahora, si yo tengo un centro poblado en una comunidad ya ocupada, primero el caso de los ocupados, ¿ya? Zonas ocupadas ya con aportes, colegios, postas médicas, vías, ya está ocupada, pero no está saneada. Es decir, si tú haces un catastro o una verificación lote por lote, las personas no tienen título, no están en posesión. Entonces, ahí la salida es de que los casos que se han presentado a nivel nacional es de que la propia comunidad nativa ha donado esos terrenos a la municipalidad en una donación por escritura pública. Se inscribió en registros públicos y se independizó a esa área. Y después que se independizó, la municipalidad ha hecho lo que se llama un programa de vivienda municipal y ha comenzado a titular a todas las personas, otorgándoles un título de propiedad debidamente inscritos con un plano en registros y además los aportes, las vías públicas, los colegios, han pasado a favor del Estado. Es una forma de saneamiento por una liberalidad o donación que ha hecho la comunidad nativa. Ahora, acá viene el tema. Si hay un área libre donde se quiera hacer un proyecto, por ejemplo, un BIS o no, o un proyecto de programa de vivienda del Estado libre en áreas libres y que cumpla con los requisitos normativos, técnicos, de que no exista riesgo y todo, digamos, el tema de planificación, podría en este caso la comunidad nativa donar ese terreno a un órgano especializado para que pueda hacer esta planificación o este proyecto, ¿no? A través de justamente el tema de incentivo de viviendas, mejora Ujú. de calidad de vida, etcétera, pu- siempre y cuando la comunidad nativa pueda o realice esta donación de estos terrenos. Entonces, por ahí va de alguna manera el tema de poder materializar algunos desarrollos o implementación de áreas de expansión urbana. Correcto. No sé si está contestada tu pregunta, Anthony. Sí, ahí, claro, digamos, en todo caso, si se quiera, bueno, el área ocupada por los habitantes como tal, tendría que seguir el procedimiento que me hace mención. Muy Sí. aparte de los que vienen a ser los equipamientos como tal, ¿no? Que en todo Ujú. caso tendrían que ser donados por parte de la comunidad nativa a favor de la Así es. municipalidad para su implementación, sea terreno libre o, Ujú. bueno, ya los que estén construidos. Correcto. Ya. Y bueno, la última pregunta, doctor, era, digamos, el otro caso de una comunidad, en este caso quería conformarse como comunidad nativa, se reconocen ellos como comunidad nativa, pero ellos tienen como que toda una, o sea, todos sus predios están parcelados y de hecho quieren inscribir todo esto como parte de una comunidad nativa. Justo en una de las clases veía que es como que un poco engorroso el proceso para que pueda suceder ello. Quizás ahí para que me pueda aclarar un poquito más el tema. O sea, actualmente son varios posesionarios, varios lotes matrices, pero en su delimitación general, que ellos se consideran como comunidad nativa, es justamente los involucran, ¿no? Entonces, ahí se puede dar justamente esta salida para que sean comunidad nativa como tal. Sí, Anthony, pero el problema pasa de que no es tanto la intención de constituirse en comunidad nativa, sino tienen que cumplir los requisitos. Y acá está el tema de tener la condición, pues, de un pueblo originario, de un pueblo nativo. Es decir, ellos tienen que tener una connotación familiar, nuclear, aparte del dialecto, el idioma, el tema sociológico, antropológico, pasan por todo un estudio, que no pasan las comunidades campesinas, sino las nativas tienen ciertos requisitos especiales para el tema de su reconocimiento.
Si pasan ese filtro, cumplen ese registro, podrían ir y reconocerse como estos terrenos como comunidad nativa para efecto de inscribir esos terrenos. No hay ningún problema. Pero si no es así, si solamente es una buena voluntad de un grupo de colonos que quieren constituirse, creo que no es por ahí el camino. Más bien, yo recomendaría, si son personas que están realizando actividad agropecuaria, ya están cultivando, realizando y crianza de animales, mejor es hacer un procedimiento mucho más rápido y solicitar el tema de su titulación de esos terrenos al gobierno regional por un procedimiento de adjudicación. Y ese procedimiento es un procedimiento célere, a pedido de partes si quieren hacer, o si no masivo, que lo pueden hacer en conjunto, pero solicitarlo al gobierno regional, ¿no? Como parte de las competencias que tiene. De hecho, sí cuentan con un título cada uno de estos posicionarios. El detalle era que ahí justo era un interrogante, ¿no? Que estos, digamos, estos pedazos querían formar ya un lote matriz más grande, que era como que el de la comunidad nativa tal. Entonces, porque Ya, actualmente sí cada uno cuenta con un título. sí, creo que no iría por ahí el camino. Lo que podrían hacer es juntar todos como una copropiedad, formarse como una federación o confederación de agricultores y formarse el tema para poder administrar esos terrenos, que podría ser una de las salidas, ¿no? Que podría formarse en un tema de copropiedad para un tema de producción conjunta, etcétera, ¿no? Claro. No sabría, tendría que ver el caso específico para ver cuál es la intención de ellos. Es decir, ¿qué ganan con formarse con una comunidad nativa? La exoneración, recibir más crédito del Estado. En el tema agrario también hay créditos, y hay muchas ventajas en el tema de selva, ¿no? Sí, Pero no sabría explicar, tendría que tener más elementos para dar una posición sobre ese tema, ok. ¿correcto? Ok, Ok, doctor, muchas gracias. ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta más, por favor? Doctor, buenas Sí, tardes. sí. Por favor, Doctor, ¿puedes levantar tu volumen, por favor, un favorcito? ah, ¿me escucha, doctor? Sí, ahora sí. Doctor, tengo una consulta. Para el Dígame. tema de rectificación de áreas para las comunidades campesinas, ¿necesariamente se tiene que hacer por mediante gobierno regional o podría ser también mediante privado? Eso sería mi consulta, porque hay unas comunidades que hay falta, ¿no? Que rectificación de áreas. Y hay posibilidades para hacer, ¿no? Eso de manera privada, pero no tengo claro eso si podría ser factible así por parte de interés del propio comunidad, ¿no? Sí, tendría que hacerse directamente por el gobierno regional y ya está establecido este procedimiento de georreferenciación o rectificación de terrenos comunales, para evitar de alguna manera este tema de gastos aleatorios, porque hacer una rectificación tendrías que irte a la vía judicial, ¿no? Y empalazar a todos y de verdad que es muy tedioso, muy largo y sobre todo hay muchos gastos que afrontar. Preferible ir por el tema del gobierno regional, ¿no? Que tiene ya la experiencia, los equipos y tiene de alguna manera la competencia para realizar este acto e inscribirlo directamente al registro, ¿no? Y sobre todo definir los linderos exactos de la comunidad, ¿no? Con un nuevo plano georreferenciado, mucho más viable, mucho más, de alguna manera, asequible al tema de su catastro. Allá. Y ahora el otro, sí podría una contrapartida de repente existiría, ¿no? Porque a veces el gobierno regional es poco engorroso, después, ¿no? Con los trámites, todo eso, ¿no? Y si habría esa posibilidad también hacer una contrapartida a ambos partes, ¿no? Sí, por eso te digo, hay que es cuestión de presentar la documentación al gobierno regional, iniciar el trámite y ver facilitarle al gobierno regional, pues darle todas las facilidades para poder realizar este trabajo, porque a veces un gobierno regional no tiene el equipo, no tiene las facilidades de traslado u otras formas para poderle facilitar de alguna manera su tarea y poder hacer el trabajo mucho más rápido. Ya eso depende de las coordinaciones que se hagan con la propia gobierno regional. Ya, perfecto, doctor. Ok, Entonces, para perfecto. el tema, ¿hay en algún norma o ley dice que cómo puedo hacer el procedimiento para hacer eso? Sí, Verificación. está en esta ley, en esta norma, en las presentaciones que se han enviado. Esta última clase está en la clase número 2, 3, está justamente el tema de la georreferenciación y el marco jurídico. Ahí está, ¿no? Haz la consulta a las presentaciones que se han enviado a los correos, ahí está la documentación respectiva. Y cualquier cosa a mi correo me escribes, no hay problema. Listo. Muchas gracias, doctor. Ok, perfecto.
¿Alguna otra pregunta? Sí, Doctor, doctor, buen buenas día. tardes. Sí, buenas. Martín. Sí, Martín. Sí, doctor. No sé si recuerda que anoche le hice una preguntita respecto a Sí, una comunidad de Piura, ¿no? ah, dígame. Le Como vuelvo le a... digo, sí, como le digo, es la comunidad, la tercera comunidad más grande de Piura, con 53.000 hectáreas. Se tituló en el año 86, con predios de la Reforma, predios privados y predios que se adjudicaron por parte del Estado a la comunidad. Tiene su plano conformado. Sin embargo, como he escuchado algunas preguntas también, ahí el plano de la comunidad difiere con el que está inscrito en registros públicos como título archivado. Mirando eso, yo solicité hace casi más de un año al gobierno regional, de Piura, tiene la instancia que se llama Pro Rural, ya, es la gerencia de saneamiento urbano para pedidos rurales, saneamiento rural, y bueno, ellos prácticamente hasta la fecha formalmente no responden nuestro pedido. Sin embargo, ya hemos conversado directamente con la jefa, la gerente de esta área, y nos indica que por tema de equipos y incluso llegó a al atrevimiento de decirnos mejor empecemos a hacer un saneamiento para que cada comunero ya tenga su título por su parcela y por su vivienda, ¿no? Lo cual fue rechazado. ¿Qué salida podemos tener frente a esta negativa, doctor? Porque tengo entendido que Ya, solamente lo hace el Estado, el proceso de sí. georreferenciación. A ver, en primer lugar, el documento tiene que pasar al área de comunidades campesinas, no al tema de formalización rural. No sé si en el tema tendrías que ver su ROF, su organización y funciones del gobierno regional de Piura, de alguna manera, si de alguna manera, ¿quién es el ente, el área competente para el tema de comunidades? Primero, ya. Segundo, la solicitud tiene que presentarse y se supone que debe haber una atención prioritaria del tema de comunidades. Entonces, esa solicitud ya ha pasado un año, demasiado, solamente son 30 días para el tema de la atención y la calificación, y de alguna manera, pasado el 30 días, automáticamente te queda el recurso de queja. Entonces, si ya presentaste, si ya ha pasado un año, yo te recomendaría que presentes una queja al gobierno regional. Esta queja se resuelve en 3 días debido a la falta de atención y esta queja podría crear responsabilidad administrativa en el funcionario. Entonces, por ahí es un tema de presionar para que tomen conocimiento del expediente y de una vez lo pongan en cartera para ejecutar. Más aún que este es un procedimiento a pedido de parte, no es de oficio, es a pedido de parte. Y los pedidos a pedido de parte tienen que cumplirse. Muy bien. Si después de presentar tu queja tampoco te responden, entonces ya tienes que ir un poco más arriba y presentar un tema de barrera burocrática, irte al tribunal, en este caso de barrera burocrática de Indecopi, y pedir y indicar de que no se te está atendiendo tu solicitud, ¿no? Para que Indecopi inmediatamente sancione al gobierno regional por la falta de atención, que es una barrera burocrática en la no atención de las solicitudes, más aún que son a pedido de parte, no son de oficio. Por ahí tendrías que activar las primeras acciones para que te den, yo pienso que después de la queja, ahí sí van a tomar conocimiento y se van a comunicar contigo para iniciar estos procesos. Si no, de verdad vas a estar en la cola, no van a iniciar ninguna acción. Sí. Sí, doctor. El gobierno regional de Piura tiene la gerencia regional de saneamiento físico legal de predios rurales, ¿no? Y Ya, ahí hay un área de comunidades campesinas. ya, Entonces perfecto. ya Entonces, nos hemos entrevistado, como le digo, con la jefa con la gerente, que es abogado, con su equipo, con el responsable de comunidades, y justamente, como le comenté anoche, no sé si recuerda, un integrante de su equipo nos dijo que ya no podemos levantar actas de colindancia porque ya las tenemos, o sea, y que además la comunidad ya está inscrita y que no hay nada que modificar. sí, Entonces le hemos dicho que necesitamos modificar porque incluso hay áreas que la comunidad ha donado para colegios, para centros de salud, ¿no? Para proyectos del Estado, ¿no? Entonces queríamos definir, o sea, si la comunidad sigue contando con sus 53.000 hectáreas o se ha reducido ya su, su, su área, ¿no? Entonces, ya, por eso, sin embargo, usted nos ha mencionado que hay nuevas actas de colindancia que hacerse sí, para rectificar y todo.
Eso, la respuesta del gobierno regional de su equipo de manera presencial evidencia una falta de conocimiento del procedimiento de esta norma, ¿no? Es que lamentablemente Martín no se está haciendo por escrito, todo es verbal y tú sabes que lo que dicen a veces no se condice con lo que pasa, presenta por escrito. Entonces, si ya, Claro, tú ya presentaste tu solicitud, ¿correcto? sí, Perfecto, tú básate en la solicitud que te tienen que responder por escrito. Ya pasó un año, es demasiado. Si, esto, todo lo que dicen ellos, que no se puede, que te lo tienen que decir por escrito, no así verbalmente. es Entonces, lo ya que te hemos hecho, reuniste, ¿no? terminó ahí. Presenta tu queja, espera los 3 días, 4 días y automáticamente te vas en el tema de barreras burocráticas. No queda otra, no te queda otra. Ya eso de conversar no te van a hacer caso. Entonces, anda y activa estos mecanismos que permita la administración pública. Hasta un tema de defensoría del pueblo yo también preferiría también para poder activar por parte de la sociedad. Que te digan que no tienen personal, que no está en el POI, etcétera, esos no son argumentos, no es un tema masivo. El tema de que no tienen personal, equipos o no está programado, eso es cuando son procedimientos de oficio, ahí sí, pero no hay ningún argumento que te diga cuando son procedimientos a pedido de parte. Y este es un procedimiento a pedido de parte, ¿correcto? Claro, porque es más la comunidad en asamblea acordó, ¿no? Dar Claro. facilidades, Ujú, sí. ver el tema logístico para acompañar, porque entendemos que 53.000 hectáreas es un área extensa, ¿no? Ujú. Pero ni aún así, ¿no? Han respondido formalmente, ¿no? No, por eso tú tienes que pedir una respuesta formal, no tanto lo que te digan en una reunión. Tiene que ser una Así es. respuesta formal para tú activar. Si te dicen que no procede, apelas, pero el procedimiento administrativo es cerrado. Necesitas el pronunciamiento de ellos. O si no, lo que otro puedes hacer, Martín, es de alguna manera, como no has recibido respuesta en los 30 días, puedes apelar. Es una resolución ficta negativa de tu pedido. Entonces, apelas ya no va a esta área, sino va al gerente. Y ahí es donde se va a armar, de alguna manera vas a crear un poco ya de conciencia cuando tú presentas una apelación sobre este documento. También puedes hacerlo. Define, puedes hacer la queja, puedes hacer este tema de la apelación o puedes irte en el tema de barreras burocráticas. Ya, doctor, listo. Ok, Y otra pregunta perfecto. en ese sentido también. Este, las comunidades campesinas, bueno, emiten su certificado de posesión a los comuneros para el tema de los servicios básicos, ¿no? Para sacar luz, toda esa cosa, ¿no? Ujú. Este, Sin embargo, también está la atribución de los notarios para emitir constancia de posesión o de domicilio, ¿no? Este, Ponderando, digamos así, cuál tendría mayor valor ante, digamos, una municipalidad cuando está aceptando, digamos, certificado de posesión que emiten los notarios o los jueces de paz frente al certificado de posesión que está regulado en el estatuto de la comunidad, ¿no? Ujú. Bueno, el tema del estatuto comunal se respeta. Esas constancias de posesión otorgadas por la comunidad son los válidas. El notario no tendría ninguna, de alguna manera, competencia para otorgar estos certificados de posesión, más aún que es un terreno comunal. Lo que debería hacerse la comunidad es remitirle una carta notarial al notario indicándole que eso es un terreno comunal, que es intangible y que tiene un régimen especial, que no se rige por las normas del Código Civil y que cualquier constancia de posesión la otorga la comunidad misma a través de su asamblea comunal. Ah, doctor, gracias por la respuesta. Perfecto. Ok. Ok, muchas gracias, señores. Doctor, Creo que ya hemos llegado estamos en la hora, doctor, no ¿sí? sé si para culminar justamente haciendo casi un análisis Sí. A ver, de Seno, tu, toda, tu, pre- tu pregunta, la última. A ver. de toda la exposición, que sea un análisis, ¿no? Respecto al proceso de georreferenciación, ¿por qué los gobiernos regionales, ya lo ha dicho los motivos, uno es porque no cuenta gente y otro también porque hay bastantes problemas? El tema de la georreferenciación, que es un proyecto que se viene más adelante para todas las comunidades campesinas, el tema es de que no se puede hacer una comunidad, su georreferenciación, porque están colindando con otras comunidades que también necesitan georreferenciación. La pregunta era, ¿no? ¿Puedo hacer solamente, el tema es al nivel de registros públicos, cuando georreferencio una comunidad campesina, digamos, campesina, eh, de antemano sí o sí no va a haber precisión o exactitud en los linderos o en las coordenadas que se va a poner, y la otra, como va a haber superposición gráfica con la comunidad colina. Entonces, al final, esto se tiene que hacer de una forma masiva o progresiva de canto, ¿no? De tal forma que
todas puedan ser georreferenciadas. Ahí es el tema que tal vez los procesos de georreferenciación en comunidades campesinas es una, no sé, una limitante que más allá del presupuesto, registros públicos observa. Al final, ¿qué resulta? Que cuando levantas una comunidad ya titulada, inscrita, lo mandas a registros, se superpone a las comunidades colindantes. Y ahora, esas comunidades colindantes tendrías que, digamos, respetarse del lindero, ya no harías la georreferenciación en sí, como dice campo, ¿no? Tenías que someterte al límite que está inscrito de la comunidad, respetar ese límite. Entonces ya no sería un proceso ya nato, ¿no? De un proceso de georreferenciación. Entonces, esa es una limitante que se tiene ahorita en el tema de georreferenciación de comunidades campesinas, ¿no? Entonces, la norma tampoco no ayuda en el tema de georreferenciación, porque también hay muchas comunidades que tienen conflictos en ciertos tramos. La norma no ayuda, que tal vez se podía ciertos tramos, tal vez georreferenciar y solamente trabajar tal vez con esas comunidades, porque los demás tramos no están, digamos, con conflicto. Pero si uno lo hace un replanteo o hace un recorrido de los linderos, no coinciden con los planos de deslinde que en su primera oportunidad han sido titulados, ¿no? Entonces, es toda una casuística, pues hace un instante presentó un señor si yo puedo hacer de parte, o varios preguntaron ese tema, lo que se ha visto es de que no, se tiene que hacer masivo esa georreferenciación de tal forma que todos salgan beneficiados y se actualice el catastro. Salvo que, digamos, la comunidad georreferenciada se reduzca el tamaño, ahí no va a haber ningún tipo de superposición, ¿no? Pero el problema es que siempre en registros públicos, ellos, ya las comunidades están inscritas, están de alguna forma, también ellos lo han digitalizado, los planos de las comunidades, y cuando se manda a la inscripción de un plano georreferenciado, existe superposición con otra comunidad. Y el tema es eso, ¿no? ¿Cómo queda la comunidad su inscripción anterior? Tenía que también actualizar su área o rectificar su área de tal forma que así va agarrando en cadena a todas las comunidades, ¿no? Esa es una limitante que se ha visto, que no sé cuál sería la salida legal a nivel de registro, porque los actos resolutivos se pueden emitir, ¿no? Tanto el área, pero a nivel de registro ese es el tema. Ellos no aceptan cómo lo inscribo cuando hay superposición a un derecho de una comunidad, ¿no? Nada más eso como conclusión yo de mi Sí, parte. Muy dice no, agradecido. solamente para complementar, y estoy de acuerdo con la posición que tú tienes, ¿no? Son situaciones donde acá viene el tema de competencias, ¿no? Los gobiernos regionales, aparte del tema de formalización de predios rústicos, seriazos, tienen la competencia del saneamiento físico legal de comunidades. Y dentro de este esquema, en materia rural, en materia de derecho agrario, está el tema del catastro. Y por eso justamente comenzó mi exposición indicándole que una de las funciones de un catastro, ya sea urbano o rural, es tener la información actualizada. Esa es una de las funciones. Entonces, hablamos siempre de georreferenciación, hablamos de sistemas de información geográfica, hablamos del SCR, pero no empezamos justamente por solucionar todos estos problemas en masivo, ¿no? Que debería haber un procedimiento masivo, para lo cual un gobierno regional activo debería ver la manera de crear un plan nacional dentro de su jurisdicción, dentro de su gobierno regional, para actualizar todo el tema de comunidades campesinas, Correcto, primero. Segundo, correcto, hacer un proyecto normativo para el tema de asignación presupuestal, para que se haga un plan nacional tipo correcto, lo que se ha hecho con el PTR3 para solucionar el tema correcto. del gobierno regional, para justamente georreferenciar todo lo que hay en comunidades campesinas en la jurisdicción y Mm, darle una solución efectiva, porque estos son parches. Como dices tú, yo puedo exacto. presentar mi solicitud. Si el registro se ajusta, bacán, pasa, tendré que ver mi suerte. No es así. Lo que pasa No es es de así. que es un Mm, tema institucional. Lamentablemente, en el gobierno regional tiene que haber gestores que piensen así y que digan que la integridad del catastro, no solamente en comunidades, sino de predios rústicos, tiene que ser total y tiene que tomarse una decisión integral en el tema regional para actualizar todo el tema de comunidades campesinas, nativas que existan en su jurisdicción. Pero tienen que dar ese paso el propio gobierno regional, identificando justamente lo que has dicho, todos estos problemas que tienen en la falta de atención de un procedimiento que está normado, que ellos mismos lo han así es. aprobado y que del Sí. 2017 no se viene aplicando o se viene aplicando en forma parcial y no dan una solución integral al problema. Sí, comparto tu opinión totalmente.
Bueno, señores, Muchas gracias. muy interesante esta conversación. Por mi parte, muy agradecido a todos. Muchas gracias por las preguntas, la participación ha sido muy activo, creo provechoso para todos, porque estos espacios sirven para compartir estas opiniones y ver soluciones. Muchas gracias a todos y hasta la próxima ocasión. Muchas gracias.